espera de que vengan Jorge, Elena y o sea, Jorge, Miguel y compañía, vamos a ir empezando, ya que se enganchen cuando puedan. Como sabéis, lo que siempre solemos hacer es una pequeña exposición del libro, ¿no? De manera un poco superficial, simplemente para dar pie al debate, que luego al final y al cabo es lo más interesante, ¿no? Entonces yo, no, o sea, no pretendo dar una clase aquí magistral, primero porque no tengo la capacidad, segundo porque tampoco se trata de esto, y bueno, y además sí que es cierto que si los que la hayáis leído, veis que yo creo que es una obra que se presta bastante difícilmente a la síntesis, porque es esencialmente un despliegue conceptual brutal, minucioso, extremadamente no detallado. Y por eso decía mi profesor de teoría de la democracia, que es Fernando Vallespín, decía que Aristóteles no era un filósofo, sino que era un biólogo, ¿no? Por este afán clasificatorio y este despliegue de conceptos, ¿no? Entonces, como por la propia naturaleza de esta obra, que luego sí que vamos a ir comentando algunos datos esenciales, pero se me habría ocurrido que era mejor igual o más interesante esbozar sumariamente el contexto intelectual en el que se enmarca la reflexión ética de Aristóteles y sobre todo algunas líneas generales que se apuntan en el libro y que son las clásicas que siempre maneja, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. La exposición no iba a ser muy larga, pero si veis que es larga, o sea, intervenid en cualquier momento y ya está, o sea, lo que despliegue y punto, ¿sabes? O sea, para que no sea un monólogo, pero tampoco me voy a extender, vamos. Solo me he servido de la introducción de Emilio Lledó, que no sé, la edición que os pasa en PDF está bastante bien y hace una introducción bastante buena, son como 100 páginas y yo creo que merece la pena porque hace un ejercicio un poco similar al que voy a hacer yo. Y entonces, sirviéndome de eso, de los textos de Aristóteles y de algún otro que he ido consultando, pues bueno, he hecho, digamos, las líneas generales de lo que creo que puede ser interesante hablar, ¿no? Entonces, yo lo divido como, digamos, los hitos de Aristóteles, como padre fundador, ¿no? de disciplinas, y luego la labor de Aristóteles como crítico del lenguaje, que esto es fundamental, el antiplatonismo, que está muy patente en el libro, antiplatonismo, oposición a su maestro más o menos sutil, ¿no? Luego una orientación que es fundamentalmente práctica, que esto también es crucial para su concepción de la ética. La fundamentación empírica. Hola, Miguel. Siéntese. Y luego la perspectiva teleológica, ¿no? El telos, que también es algo muy relevante. Entonces, bueno, en estos hitos de Aristóteles que yo he visto más o menos y que comentaba Lledó, por ejemplo, dice que es el primero que realiza un estudio sistemático del comportamiento humano, ¿no? Del obrar humano y de cómo se articula la praxis, que esto es bastante interesante, porque hasta entonces, pues, ¿no? Al parecer, como esto lo comenta Lledó, no se había estudiado tan minuciosamente o tan analíticamente o tan profusamente el comportamiento humano, ¿no? Luego, a la vez, se le puede considerar también el fundador de la ética como disciplina, porque si bien Platón ya había tratado bastante de temas morales, es el primero que existe, bueno, lo volvemos a lo de antes, ¿no? A conceptos, es tremendamente sistemático, luego lo comentaremos también, pero es esencialmente una labor de definiciones y de poner por claro todos términos que antes igual eran más difusos o que eran términos, digamos, que él luego pensará que estaban anquilosados porque ya nadie sabía muy bien de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, esencialmente esta labor. Aquí es interesante que en Aristóteles se ve un abandono del primer estadio de la ética griega, que como sabéis era una ética que estaba relacionada con los valores aristocráticos. O sea, antes de que Atenas se convirtiera en una democracia, lo que existían en los reinos griegos eran los llamados reinos micénicos, luego hay un periodo muy, muy largo, pero esencialmente que se configuran como una especie de régimen aristocrático. Entonces, en este régimen aristocrático, los valores que priman son fundamentalmente los del héroe homérico. O sea, la virtud, la arete, que se llama la excelencia, está relacionada pues con la hazañas en el combate, por ejemplo, con la imposición sobre los demás. Con lo cual, era una ética individualista y además era una ética bastante belicosa y una ética exterior, que dice Lledó, ¿no? O sea, era una ética externa. Entonces, aquí la función de Aristóteles como alumbrador de la ética como disciplina es este giro de una ética externa a una ética que llama él de la intimidad, ¿no? O sea, una ética que es luego la línea que llegará hasta Kant, ¿no? Porque es la idea de la voz interior, la conciencia que te dicta absolutamente lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces este giro yo creo que es bastante importante. Y además, y aquí no voy a entrar porque es muy largo, pero es interesantísimo y en este libro también se explica bastante bien que es los orígenes del pensamiento griego, que yo lo tenía pendiente desde hace mucho y merece bastante la pena porque es un poco también esta evolución, viene de mucho más atrás, pero se expone esta evolución de las ideas, ¿no? Entonces, esta reflexión de Aristóteles, y previamente, como digo, la de Platón, la de Sócrates y la de los sofistas, es este cambio fundamental que derivará, al final es un proceso de democratización en todos los sentidos, ¿no? O sea, tanto a nivel político, ¿no? Con las reformas de Solón, Clístenes hasta Pericles, pero también es una democratización de los valores morales, y esto es fundamental, ¿no? Porque valores que antes estaban reservados a los aristócratas, de hecho la arete era algo que se poseía por nacimiento, o sea, no, y esto es un cambio fundamental que luego de Aristóteles porque la arete se adquiere, o sea, un ejercicio performativo, ¿no? O por ejemplo la diquea, la idea de la justicia, estaba también reservada a la justicia
de los aristócratas, de la excelencia de unos pocos. Con lo cual todos estos conceptos se irán democratizando, se irán ampliando, también con la idea del logos, etcétera. O sea, al final, esto es lo interesante, ¿no? Que es también una democratización de los valores morales, que es en la que se inserta la reflexión de Aristóteles. Y luego, el tercer hito que yo creo que se puede señalar, que comenta Guido, es que Aristóteles es el creador de la prosa científica, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, Platón, todas sus reflexiones venían a partir de diálogos, ¿no? O sea, era un diálogo en el que estaba el jovencito confuso ateniense que venía un poco desflipado, se venía arriba y decía que, ¿no? que lo justo era imponerse sobre los demás, y el típico joven de la aristocracia, ¿no? Que tenía una serie de valores que eran precisamente los aristocráticos. Y entonces Platón, bueno, pues le empieza a mostrar que no es así, etcétera, ¿no? Entonces eran reflexiones que, si bien luego se iban elevando, partían siempre de un diálogo. Pues bien, en Aristóteles, si la habéis leído, aunque como hemos dicho, no son libros que haya escrito él de su propia mano, es una prosa científica, está desvinculada del diálogo y se busca un espacio teórico alejado ¿no? de la conversación como tal. Un segundo punto intervenid cuando queráis, no voy a dar aquí la turra. Es importante, y esto, bueno, Lledó como creo que ha trabajado bastante con filosofía del lenguaje, con lo cual esto le da bastante importancia, ¿no? Que es la labor de crítica, la labor de Aristóteles como esencialmente un crítico del lenguaje. Y esto dice que ya lo habían practicado los sofistas, que era un ejercicio y está en relación con lo que os acabo de comentar, que era una quiebra del discurso mítico, ¿no? O sea, todos estos valores que se consideraban alejados, ya solidificados y propios de otra clase, pues empiezan a cuestionar, a rebatir, a someterlos a análisis, ¿no? Entonces, o sea, yo lo he utilizado esta idea como, que esto también es un poco contextualista, derridiano, ¿no? Pero la polis sería una comunidad de habla, ¿no? En todos los sentidos. Comenta, por ejemplo, Jean-Pierre Vernant que en la polis ateniense, cuando se democratiza, la palabra es un elemento fundamental, o sea, tanto por la discusión que, como sabéis, se realizaba en el ágora, de tal manera que digamos, la victoria política se dirimía en términos de retóricas, esencialmente, pero también por otros sentidos. Por ejemplo, en la política de Aristóteles, creo que ya el primer capítulo directamente lo dice, que el hombre es un animal, o sea, que lo que le diferencia al hombre del animal es la posesión de la palabra, ¿no? Y esta posesión de la palabra a la vez es lo que le permite distinguir entre lo justo, lo injusto, lo malo y lo bueno, ¿no? Y es la idea del logos, que todos sabéis, ¿no? La racionalidad, o sea, que es razón y a la vez es palabra, ¿no? Luego también tiene mucha importancia el lenguaje, porque se manifiesta en la obra como que luego tiene una función similar a la amistad, que luego trata en el libro 7, ¿no? La idea, una especie de articulación de un espacio intersubjetivo que permite ir más allá de los individuos como tal y que permite tejer una red, una colectividad, ¿no? Que es la idea. Porque si fundamentalmente la polis es esto, tampoco podemos entrar muy detenidamente, pero la polis, al fin y al cabo, es una especie de articulación de un espacio común, público, entre partes que en sí mismas son contradictorias y son excluyentes, ¿no? Es una especie de ejercicio de armonización que luego Aristóteles propondrá la constitución mixta, que es la que se recupera en la Edad Media, etcétera, ¿no? Entonces es un poco esta idea. Y ya el último punto en el que creo que es importante la labor de crítica del lenguaje es porque lleva a cabo una reformulación terminológica brutal, ¿no? Lo que os decía antes, dice Lledó que lleva a cabo una desmitificación de letos, o sea, o de lezos, no sé, perdonad mi griego porque no sé griego, con lo cual los conceptos los pronunciaré de aquella manera, pero es esta idea, ¿no? Todos estos conceptos que habían quedado solidificados, que dice que son caparazones sin sustancia, que no se sabe muy bien a qué apelan, ¿no? Que parece que ya simplemente conocimiento de esquemas teóricos, pues Aristóteles lo reformula de tal manera que estén orientados sobre todo a la práctica, ¿no? A lo que os decía, a la dimensión performativa. No sé si queréis decir algo a este respecto. Es que, bueno, si estoy dando la turra. No, quiero acabarlo cuanto antes ya para que hablemos de lo que queramos. Entonces, a mí de sí. momento me llama la atención porque identificas en Aristóteles el origen del individualismo que llega hasta Kant, y yo creo que es previo y que es posterior, es decir, el individualismo actualmente vivimos en su etapa de mayor florecimiento, pero en la propia ética de Elagón y de Elere ya hay una ansia de reconocimiento de las sí, claro. propias. No me refería al individualismo como tal. De hecho, Aristóteles, o sea, es una reflexión orientada sobre todo a la colectividad. O sea, siempre hay una primacía de lo social sobre el individuo. Esto es algo que es clarísimo. Con lo cual, no creo que no se puede encontrar el individualismo como lo entendemos hoy, que es el origen del liberalismo, ¿no? O sea, no creo que sea eso. Y también justo lo que decías, o sea, como esta ética homérica del héroe requería del reconocimiento, pues adquiere, digamos, en vez de la dimensión externa, la dimensión íntima, de la conciencia, ¿no? Que es luego lo que decía Fichte, que es esta voz que ordena absolutamente, pero siempre libre. O sea, ¿no? Que tú lo quieres así, pero lo quieres absolutamente. Entonces, es lo que me refería más. Sí. A mí me llama la atención más, yo creo, la dualidad con la que se nos presenta el individualismo, que de un lado sí que está el de origen democrático, de querer igualar a todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a ello, pero por otro lado pienso en Heráclito,
y sus ínfulas de divino, como de Pitágoras o de Empédocles o de todos los primeros filósofos. Entonces, yo pienso también en cómo se ha retomado para el discurso neoliberal todo el individualismo, toda la felicidad, toda la ética, toda la felicidad, todo el discurso de la filosofía de la felicidad basada en la propia subjetividad, en lugar de crear comunidad, crear lazos. Que sí que es verdad que Aristóteles lanza esa flecha hacia la amistad, hacia la polis, pero parece que en nuestro tiempo se ha perdido eso y la Sí, absolutamente. consiste en solo el crecimiento personal y en dejar de lado valores sociales. Pero bueno, es una crítica que ha estado siempre a esta cuestión liberal, ¿no? La de lo que decían, hacen falta vínculos sociales para crear una comunidad, no solo individuos que se unen en virtud de un contrato social y deciden defender sus derechos. Es también, por ejemplo, la crítica que hace Marx a los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Porque al fin y al cabo son individuos que se juntan para que el Estado proteja sus derechos. En fin, no hay mayor comunidad ahí. Luego también la crítica de Hegel a los liberales, ¿no? Se necesita de unos vínculos, o sea, sí, es esta idea. Y yo creo que ahora, vosotros igual en esto estáis más versados, en filosofía, digamos, más postestructuralista y postmoderna y demás, pero... Ah, sí, si que alguien quiere algo, que lo... ¿Alguien quiere pedir algo? sí. ¿Fanta cero tienes? No, creo que me queda dejar de verlo. Yo no, si tienes otra Fanta, a mí no me... Esta es cero. O sea, Esta es cero. O sea que Esta es te la cero, puedo- sí, es cero. Solo cero tengo. Ah, vale, pues una Fanta cero, sí. Yo quiero un Aquarius. Aquarius, limón, naranja. Aquarios naranja. ¿Tienes ¿Quieres? tres? Test, lo que No, quieras. ponedla por aquí si queréis, pero no, de momento no. Estoy Bueno, bien. pero O déjalo, sí. No puedo colar. Cero. Bueno, lo que haya. Sí, ¿Y vale. agua queréis algo? Y luego te pido esto y ya. A mí también se me ha ocurrido otra cosa. Sí, no, solo os quería decir que en este sentido, por ejemplo, si me consta que, por ejemplo, Butler está insistiendo, por ejemplo, mucho en esto, ¿no? De la interdependencia, ¿no? Que al fin y al cabo no somos nada aislados, que es lo que decía Aristóteles ¿no? desde tan antiguo y parece que es algo que se olvida siempre, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como reflexiones más actuales que dicen la interdependencia. También recuerdo a Jorge Rietzmann, ¿no? Gente que recuerda que, bueno, que estamos en un entramado social del que dependemos absolutamente, yo creo que Sí, de hecho eso, la tesis sí que puramente aristotélica del Zoopolitikon, a veces, o sea, llevo 20 años estudiándola, siempre me sonaba como un mantra, una especie de dogma de fe. Sí, sí. Y precisamente la demostración de Aristóteles creo que es en la Nicomaquea, creo que es al principio, o en la política, no sé. El caso es que al principio no, muchas gracias. Él, la forma que tiene de demostrar el Zoopolitikon es a través de logos, precisamente. Sí, claro, sí. De hecho, eso que me llama mucho la atención porque en realidad sí que está relacionado. El logos es tan importante para él porque, vamos, además que no es un argumento trascendental, es un argumento empírico y es Claro. eso que tú aprendes el Sí, lenguaje a través de tus padres. Y en tanto que requieres a tus padres para eso, es evidente que eres un ser social. Luego vamos a hablar de la idea de tanto de la comunidad como algo superior al individuo y también, o sea, es justo lo que es la dimensión también empírica, ¿no? Que Aristóteles al fin y al cabo es un científico, con lo cual eso se nota un montón, porque si bien no pone ejemplos claros, no, por supuesto no cita informes o experimentos de nada, siempre está ese matiz, los que lo hayáis leído lo veis, ¿no? Esto se deriva de la razón, pero también está en consonancia con los hechos, ¿no? Siempre está este matiz empírico que yo creo que es interesantísimo para un filósofo de esta Y es que categoría. es fundamental porque todavía Platón se notan las Sí, claro. posturas de un pensamiento mítico, pero ya en Aristóteles que nos ya hemos llegado Sí, sí. a la sociedad occidental. Esto era lo que queríamos. Ya esto casi es un paper, un artículo académico. Sí, es que podría ser muy... Notas a pie de página, citas indexadas y tal, pero que ya hemos llegado. Es justo esto, ¿no? Por eso está muy bien la expresión de Yedo, de la desmitificación. Pero sí que es verdad que a mí, ya juzgando un poquito el libro, la lectura, sí que es verdad que se notan algunos razonamientos y alguna forma de hilar el texto, que hay genialidades y dices, joder, qué bueno, ¿sabes? Sí. Pero luego dices, ¿de dónde me sacas esto? ¿Por dónde me Sí, hay como aquí? presupuestos muy bestias que no se molestan en El explicar, ¿no? concepto de carácter y el carácter no sé qué, no Sí, sé qué, no sí, sé sí, cuánto, sí. digo, ¿de dónde viene esto? O sea, yo qué sé, eso me lo pone un alumno y le bajo la nota por dogma, tal cual, ¿de dónde viene esto? Y no en vano, no sé qué pensáis, pero a raíz de lo que ha dicho Jorge, eso, la realidad es que, o sea, qué flipante es esto, ¿no? O sea, como me comentaba también Manu que eso, que el capítulo de la amistad le había encantado porque luego que tenía mucha ficha y tal, luego lo hablamos, pero eso, o sea, como cosas muy intuitivas o muy básicas, como las desgrana absolutamente, va viendo todas las implicaciones y, o sea, la clasificación es verdad que a veces puedes decir, bien, es un poco arbitraria, pero de entrada es un ejercicio de minuciosidad que es que yo no podría hacer con mi vida. Yo lo pienso ahora y digo, voy a dividir todo lo que, ¿no? Habitualmente hago mi amistad, mi relación de pareja, tal. No, pues es que por eso me parece que es un ejercicio grandioso, vamos. Con todo el cariño de niño rata un poco.
O sea, es un poco ejercicio de una ultra-análisis, que precisamente es lo que le criticábamos a Gustavo Bueno en el Sí, Cultura, sí, sí, que sí, sí. suena aristotélico por eso, porque hace todo un abanico de posibilidades y yo no sé hasta qué punto eso es una violencia del propio logos hacia la realidad o no, pero bueno. Sí, no, yo no encuentro eso. Porque la división del alma, ¿y esto es un deseo o es elección o es tal vez? Si es deseo puede ser o una abolición, que a la vez dices, ostras, qué fino Sí, sí, sí. discriminando, pero luego suena que en la realidad no hay tantas, se superponen más Claro. estas cosas que dice Yo que según iba leyendo yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué dices esto? ¿Esto de dónde viene? No viene de ningún lado, esto lo has dicho porque tú Sí. quieres. O sea, Hombre, a veces sí que es verdad que se refiere, como dijimos en los textos esotéricos, entonces se entiende que igual hay otra reflexión detrás que yo ahora no Y luego me está digo. muy guay porque- A propósito, sí se mantiene en formato de diálogo platónico. Ujú. Se supone que toda su Claro. primera etapa sí que es puramente heredero de Sí, Platón. y pasa que todo eso se ha perdido en principio, ¿no? eso Esos se diálogos y perdió. tal. Eso se perdió. Eso está muy guay porque con lo que él va diciendo, aunque lo saque de un presupuesto porque él da una definición de cierta, por ejemplo, él para hablar de la virtud y de la virtud como acción del bien o algo así, no sé cómo lo Sí, explicaba. también facultad, Sí. como de ser, sí. La facultad para hacer el bien, la virtud, él hacía un abanico muy grande de dónde viene la virtud, por qué esto. Y esto a lo mejor venía de decirlo él porque sí, pero lo que luego como lo relaciona Sí, no es está como todo muy... muy... Luego también, sí, pensaba ahora también de la virtud, de las definiciones que da y cómo lo liga a la felicidad tal. Algo, si no... Sí, yo te lo agradecería, porque no, eso Sí, porque sí, sí, alguna no, vez ya. encuentro alguna contradicción, me había hecho un esquemita. Sí, de yo también me he hecho de aquí un qué es esquema fuentes, de divisiones, ¿no? De pero- bienes exteriores e interiores al alma. Entre los interiores, las disposiciones que son modos de ser o facultades y luego actividades o... Sí, hay un montón, es un poco confusa a veces. A los profes nos viene guay, porque Sí, ¿no? eso se lo calzas a un examen y la realidad, pero El su conoce- validez sí. luego vital me parece un poquito relativa. Pero Oye, Bueno, es el papi, hay que respetar. Siguiendo por aquí en esta labor de crítica del lenguaje, de lo que hablábamos de la desmitificación del etos y de estos grandes conceptos que manejaba, por ejemplo, Platón, ¿no? Justamente se nota una actitud de confrontación con el maestro en algunos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, Aristóteles no persigue construir una ontología o una metafísica del bien, ¿no? Esta idea de la contemplación del bien ideal supremo en tanto que tal. O sea, eso realmente no le interesa. No busca un conocimiento del bien absoluto ideal, porque además dice que el fin de la política y por tanto de la ética, porque la ética, como luego veremos, está subordinada a la política, no es el conocimiento sino la acción, ¿no? Entonces, y esto es fundamental, por eso luego también quería conectar lo del antiplatonismo, entre comillas, con la praxis, ¿no? Porque se deriva todo lo uno del otro, ¿no? Y aquí viene una sentencia fundamental que yo creo que no se puede comprender el libro sin ella, que es que como el bien, el ser se dice de muchas maneras, ¿no? O sea, esto claramente es contrario a la idea del mundo de las ideas, del mundo inteligible, en el que hay una sola idea, que es la perfecta, la inmutable, y de la que todas participan, ¿no? O sea, dice, no hay una única ciencia Bien se puede ni del ser ni del bien. Y esto es fundamental, porque hay una... No recuerdo en qué libro era en el que empieza a hablar de... sí, bueno, empieza a criticar esta idea de su maestro, ¿no? Entonces, la idea del bien en sí, ¿no? Que no se puede... Dice, no solo no es posible la idea del bien en sí, sino que tampoco sería práctico, ¿no? O sea, para la acción moral, ¿no? Entonces, el bien en sí no es posible, porque el bien se emplea en muchas excepciones, ¿no? Porque a veces cuando decimos, porque es también casi una sentencia dogmática, como decías tú antes, mira, lo de el bien se dice de muchas maneras, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Y volvemos a lo del lenguaje. Pues que hay muchas excepciones de bien, es decir, decimos de muchas cosas distintas que son el bien. Y si os fijáis, aquí si no, corregidme, pero yo lo he visto así, la argumentación de Aristóteles no suele ser de... porque si os fijáis siempre empieza sobre la felicidad. Unos opinan que la felicidad es tal. Mientras tanto, otros dicen que tal. Y entonces ya él empieza a someter la crítica a todas esas posiciones, ¿no? Pero nunca dice, la buena es esta. O sea, quiero decir, la única verdadera es esta, ¿no? Siempre dice, por ejemplo, la mejor de todas las felicidades, la mejor de todas las amistades es esta, ¿no? Entonces aquí también se ve esta idea, que no es por supuesto un relativismo, sino que es esta idea de que de muchas cosas decimos, y aquí en el lenguaje, que son el bien. No es un relativismo, pero principalmente porque Aristóteles admite también la divinidad. Entonces, por ejemplo, si vosotros conocéis los textos políticos, Aristóteles admite desde el principio que existe una justicia y un bien absoluto, pero que es totalmente inalcanzable por el hombre. Entonces se trata de hacer una ética y una política que está a la medida del hombre. Es como que Aristóteles se rinde, en cierto modo, de buscar... Bueno, pero al último Platón también.
Claro. O sea, el Platón Y de en realidad- Vejet, cuando Sí. ya escribe las leyes, Las también leyes, ¿no? Que es reconoce que una es intersección. impracticable Sí. y que aunque sea provisional tenemos que inventar algo para esto. Claro. Todos sus fracasos en Siracusa al Eso le final pa- le abren un poco... Sí. Siracusa le dio una dosis de realidad, ¿no? Un poquito. Eso mismo le pasa a Derrida, 2500 años después, cuando dice que la justicia es lo que no se puede deconstruir. El tío Ah, sí, se sí. coge toda la tradición occidental, filosófica, se la pasa por el arco del triunfo, Claro. se la deconstruye y llega a la justicia y dice, no, aquí no podemos deconstruir. No es la noción de la justicia como una idea inmutable, como un bien inalcanzable, pero sí que es la idea de que el derecho son formulaciones históricas o formulaciones razonadas que derivan de un núcleo irradiador y resulta que ese núcleo lo encuentra en la justicia. Y parece que se queda el tío que lo ha roto toda la tradición de Occidente, Sí, llega siempre a la como... justicia y el mismo movimiento que le pasó a Aristóteles. Bueno, y a Kant. ocurre a él. O sea, Y a Kant. no es exactamente igual, ¿no? Pero Con es sus variantes, tratar, sí. ¿no? De desmenuzar todo y decir, vale, hasta aquí. A partir de aquí es el noúmeno, ¿no? Hasta aquí llegamos. Claro, de aquí no podemos decir nada, de aquí no podemos hablar. Que luego de Ya Wittgenstein, no pues, puedo más. pues cállate, ¿no? O sea, bueno. Pero es A esto, ver, ¿no? eso, no sé, yo creo que las raíces de eso son Platón y Santo Tomás. Mm. O sea, Platón en tanto que es la idea pura y Santo Tomás es en tanto la limitación del entendimiento. Sí, sí. Yo creo que esa postura, esa es su raíz, que está muy guay. O sea, es la raíz del escepticismo que tenemos que manejar siempre, pero en cierto caso también es como respetar al padre, ¿no? Como guay, que igual hay una idea de bien por ahí, pero al humano no nos toca. Sí, claro. Así que bueno, que esté, no niega que esté. Mm. A mí, no sé, antes era más en mi etapa más del León Nietzscheano, es una persona puta mierda, pero ahora ya le estoy empezando Sí. a pillar el punto por la matemática y tal. Sí, aunque solo sea como referente o Sí, como ideal. Mm. Sí. Sí, puede tener una función política también. Creo. Me gustaba esta frase: realizable es la clase de bien para el cual se actúa y no lo es la clase de bien que está en las cosas inmutables. Es decir, que admite que hay otro bien por ahí, que seguramente sea mejor, pero que no, tampoco tenemos que perder el tiempo en él porque no está en nuestra mano realizarlo. Claro, es que yo creo que en el momento en que hay una negación del mundo inteligible y el mundo sensible es todo, ahí es cuando surge la filosofía pragmática, o sea, hay que resolver aquí y Claro, ahora. Más exacto. allá de lo contemplativo, la ética nos tiene que servir para resolver el aquí y el ahora. Dice, habla de que la divinidad, claro, como no tiene necesidades, entonces se sitúan en otro plano, no se rigen ni por utilidad. Por eso dice que la polis es algo que ni los animales ni los dioses. Los animales porque no llegan al grado suficiente y los dioses porque no lo necesitan. Pero el ser humano sí está en ese punto. Y lo de los niños, que esto me llama mucho la atención, me parece muy bonito, que no se puede decir de que un hombre es feliz hasta el final de su vida, que es por lo que tú decías de performativo, ¿no? Que no hay... No, y esto es San Agustín también, en la Ciudad de Dios, dice que es imposible que un hombre sea feliz en vida. Solo podría serlo, por supuesto, ya a partir de muerto cuando hubiera alcanzado la felicidad suprema. Pero Claro. eso ya está un poquito... Sí, hombre, ya por claro, sí, cristianismo. sí, no, por supuesto, pero me refiero que es que es exactamente la misma idea. Que además tiene un párrafo que es eso, que no se puede ser feliz en vida, no se puede ser feliz del todo. Y que los niños no pueden, o sea, es algo que se dice ya hacia el final de... O sea, no de un momento Sí. puntual. Bueno, de es que no lo hemos mencionado, Claro. pero sabéis que detrás de esto está la metafísica aristotélica de la potencia y el acto, que luego se va realizando, ¿no? Entonces es que es todo lo que hay Bueno, detrás. y lo que nos hace sospechar que Aristóteles escribía para beneficiar a él y a los suyos. Porque al final, Es muy elitista. ¿quiénes son los listos? Los viejos. ¿Quién es viejo? Aristóteles. ¿Quiénes son los Y listos? los hombres. Los hombres. ¿Quiénes? Los atenienses, los que no son esclavos. No, y de hecho sabéis que Al final, Aristóteles... me imagino que sería Aristóteles y su grupo de amigos, Sí, todos sí. virtuosos. Sí, Sí, al final Aristóteles sabéis también que era uno de los más fervientes críticos de la democracia y él opinaba, a pesar que luego dice el régimen mixto, ¿no? Monárquico en las altas instancias, aristocrático en las medias y democrático en las últimas magistraturas. Pero realmente él lo que dice es que esto es porque no es posible del todo un régimen aristocrático que para él es el ideal. Lo dice luego en este mismo texto de la ética de Eudemia, lo dice, ¿no? O sea, el mejor régimen de todos es el régimen aristocrático, que lo dice Mano, de los coleguitas sabios, ¿no? O sea, que es un poco Si este no rollo. se desviara, sería así, pero como Exacto, se ahí está. desvían de la virtud... Hay que entender que aristócrata tiene que ver con aristeo. Sí, sí, la arete, La sí. excelencia. Con la virtud, es decir, que no es nuestra versión elitista tal cual trasladada al siglo V o IV antes de Cristo,
sino que... Sí, pero no es así como decía antes con Aristóteles. Antes sí. Los mejores. Se opondría el tiranismo también, supongo. Pero antes de Aristóteles sí, o sea, Pero la diferencia con la oligarquía, la desviación de la aristocracia Sí, exacto. es la oligarquía, que eso sí que son los poderes. No, claro, la aristocracia va unida a la excelencia también, pero lo que decía es esto, que realmente antes de Aristóteles la arete sí que estaba reservada para aquellos que eran los privilegiados, que eran los que venían de las jefaturas militares desde los reinos Eso micénicos. cambia ya con Pericles y... Sí, claro, no. Claro, Sí, sí. no es Aristóteles, sino que es ya Protágoras, Gorgias, Sí. los maestros de la retórica, porque se puede enseñar la virtud. Justamente ya deja de ser algo natural. Sí, sí. para- No, fíjate que eso, que no decía que empezara con Aristóteles, sino que se enmarcaba en este proceso de En este democratización contexto, que también va por las claro. instituciones, porque al Claro. final las reformas estas que os decía de que van desde desde Solón hasta Pericles, es esto, es sobre todo incluir al pueblo en las magistraturas, permitir que accedan al autogobierno, ¿no? O sea, que es un poco esta idea. Y una cosa Sí. respecto a los sofistas, que no sé si igual ibas a hablar, porque sé que habla en la Lo he introducción. tocado, pero no sé si iba... ibas a- Sí. Como también Aristóteles, a mí no me queda muy claro qué piensa respecto de si se puede enseñar, pero parece que también que no se puede enseñar la virtud, como Platón, ¿no? Desde luego no es... Hombre, en principio no es sí, una porque, ciencia, por sí, ejemplo, o- es lo que dice, lo iba a decir justo en lo de la praxis, que o sea, esta virtud se adquiere, pero y uno de los métodos para adquirirla es precisamente la paideia, que es la educación, es el aprendizaje. Y este aprendizaje, por supuesto, es en el seno de la colectividad. O sea, todas las virtudes se dan en tanto que tú perteneces a una comunidad que practica la justicia de manera asociada. Entonces, sí que, o sea, se adquieren, como digo, no están asociadas a un nacimiento, y además se adquieren, claro, luego también, lo que decías antes tú, que entramos en quienes por naturaleza tienen según qué capacidades, ¿no? Porque como sabéis, luego cuando distinguen entre la parte racional y la irracional del alma, pues la racional es la que está presente en los hombres, ¿no? Y la irracional está en los esclavos y en las mujeres, con lo cual, por mucho que luego se realice, nunca se va a poder realizar del todo. Pero fíjate que Aristóteles... O los niños necesitan tutelaje, porque en principio solo son hombres en potencia, no son en acto, entonces necesitan que alguien les actualice la potencia. Pero no sería entonces tan contrario a la enseñanza que hacen los sofistas como a lo mejor Sócrates o Platón. Es que al final el tema de la si la... paideia todo el tiempo. ¿Perdón? Que Platón también defiende la Sí, vale. paideia todo el tiempo. El concepto de paideia es fundamental en la República. Lo que pasa es que por naturaleza hay personas que efectivamente Sí, pero- que destacan en una parte del alma que es la que ya se va a poder seguir trabajando y otras que no. Claro, pero O sea, fíjate... hay un filtro natural, pero luego hay una paideia siempre. No sé, fíjate que Aristóteles yo diría que le da muchísima más importancia al aprendizaje que a los estados naturales. Primero Sí. porque, bueno, Sí. ethos, que aquí lo pone que lo traducían como carácter, pero que viene del griego de un ethos con una E más corta al Sí, principio, sí. que significa hábito. La costumbre, sí. Y después, sencillamente, aquí tiene una página que es bastante retorcida, que dice que como lo perfecto es mejor que lo imperfecto y que lo acabado es mejor que lo inacabado, se sigue que el fin y la función son mejores que el estado. O sea, una cosa que está quieta y en el punto cero, por así decirlo, siempre va a ser mucho más imperfecta que algo que sobre lo que ha corrido ya el tiempo y el aprendizaje y el hábito, por lo que el fin se supone que siempre es mejor que el comienzo. No sé, no lo No, desarrolla mucho más. Sí, tal cual. Ya. Pero por eso no dice que alguien por naturaleza sea virtuoso, o sea, la virtud se adquiere, pero sí que hay disposiciones cuando uno Ya. nace. O sea, ya está orientado uno, por ejemplo, el esclavo pues nunca podrá conocer esta... O sea, el esclavo le corresponde obedecer, no le corresponde mandar. Mi duda, volviendo a los sofistas, es, en realidad la pelea entre Platón y yo metería a Aristóteles conjuntamente contra los sofistas, ¿es por la enseñanza o es por el fin de esa enseñanza? Porque ellos siempre hablan de los intereses espurios de los sofistas, que en realidad hablan de la virtud, pero que detrás de eso está el poder, o sea, más bien es como que la función de Sócrates era una función casi divina en el sentido de purificación del alma en la enseñanza, pero también es un maestro. También Y era un tiene sofista, en unos cierto discípulos. modo, Sócrates. O sea, Claro, muchos lo ven como un para mí sofista la más. diferencia sobre todo es que él cree que tiene una misión racional de purificación del alma, mientras que los sofistas Es para vencer, a lo mejor, son políticamente. relativistas, está toda la idea que- agonística de que hay un vencedor y un vencido frente a Sócrates, que cree que entre todos juntos vamos a encontrar la verdad, así vamos a ser alumbrados conjunta. Yo creo que más que la misión educativa, que todos yo creo que defienden la misión educativa, es que los sofistas fueron tan cuestionados por sus intereses, digamos. Sí, pero... Leyendo el Menón no- me han surgido dudas porque parece defender, dice, o sea, los padres más virtuosos no pueden enseñar a sus hijos la virtud.
Entonces, es que la paideia, ¿qué sería exactamente? Que no, es, que, no, No, es lo que hoy se pero- traduce un poco como educación para la ciudadanía, ¿no? Estas asignaturas Vale. que pone para esta religión, pero es un poco esa idea, ¿no? La de preparar una conciencia cívica, una actitud de ciudadanos, pero en, Platón, pero- en el Menón da muchos ejemplos de este padre le enseñó hípica a su hijo, pero no, pero fue malo, como que no ni se transmite ni se me he quedado No sé, con, yo sí- con la dificultad de enseñar. Igual lo he leído yo un poco. yo sí que lo he entendido como que el padre ejerce una labor de tutelaje sobre el hijo y le ayuda a aprender la virtud. Pero no sé si... Sí, aquí, o sea, lo más interesante en realidad es que, conectando con lo que ha dicho Jorge al principio, este libro es un manual para ser feliz. O sea, es el proyecto Sí. del libro, que lo dice... Pues, primero empieza, siendo honesto. ¿Por qué es mejor ser feliz que no ser feliz? Otro argumento, tiene una página. Dice, porque si nos contentásemos con los placeres bajos, nos sería igual ser bestias. Porque si estuviésemos durmiendo, ¿para qué vas a querer estar vivo? Porque tal, tiene una página Sí, luego entera lo de argumentando- la ética como manual de eudaimonía lo A mí veo me así. parece muy curioso, para mi percepción moderna, posmoderna, que la felicidad se relacione con la ética. Ah, Yo sí, creo que eso ese es un también lo vínculo quería que decir luego, tendríamos sí. que deconstruir, sería la palabra, ¿no? Decir, oye, ¿por qué? Pero aquí está también el ejercicio que ¿Por qué realiza es algo- Platón de que cumplir el deber no es algo penoso. O sea, es algo que te hace feliz. O sea, Eso es Sócrates también. y Sócrates, O sea, que hace efectivamente. mal solo lo hace por ignorancia, Exacto. porque siempre es mejor. Y en todo el diálogo de la República, que es Sócrates contra Glaucón y Trasímaco, es los sofistas o los que se pelean intentan demostrar que muchas veces que es más placentero ser injusto y le ponen muchos ejemplos. Y en la de República, Sócrates. cuando le empiezan a formular que está mejor, o sea, que es Claro, más en la agradable hacer el mal, República, sí, sí. Claro, en la República, todos los ejemplos, el del miedo al castigo, con Exacto. el anillo de Viges, por ejemplo, todo ese pasaje que es muy interesante. Y yo creo que a mí me cuesta mucho, además me ha resultado muy interesante porque yo ahora soy profesora y estoy también con la introducción a la ética en bachillerato. Y les explico que la ética, bueno, les voy dando ejemplos y luego tengo que meter la felicidad y encajarla y me cuesta. No Y como, es- pero si es que no es Es lo que ya mismo. Kant nos hizo el trabajo de separar la felicidad. Claro, o sea, ya y- con Kant es mucho más Sí. claro, es el deber, pero el deber y la felicidad van por el mismo De hecho, camino. es que o sea, Kant decía, no, te tienes que joder. Claro, aunque no seas... Y- aunque y no- Aurán- de hecho, el deber es precisamente Deber. oponerte a tus inclinaciones. Sí, Y sí. yo, Pero- al final, en el texto de la República, mi sensación era que era muy cristiana la moraleja de Sócrates de al final siempre es más feliz el que es justo. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿el que comete una injusticia es por ignorancia o porque hay gente que sabe que lo que está haciendo es injusto y lo hace igualmente, lo sabe perfectamente? Entonces hay un pasaje donde habla del final de la vida, ¿no? Y cómo uno después tiene ese recuerdo, por eso lo de la felicidad al final de la vida. Y como que le entra la culpa. Y yo al final creo que el concepto de culpa está ya ahí desde los griegos, en que el que es bueno tiene la conciencia limpia, así de simple, Sí. y entonces vive mejor. Ya está, vive mejor. Y no en vano, en Aristóteles va un paso más allá, porque luego llegaremos a la relación de la virtud con los placeres y los dolores, pero como él liga directamente la virtud a lo agradable o desagradable, se entiende que la virtud, o sea, y entonces relacionado con el placer, el de hacer el deber, ¿no? Por mor del deber, etcétera, va asociado también a algo agradable. Con lo cual yo creo que Aristóteles, como luego diremos... Pero al final, ¿por qué? Claro, la pregunta es ¿por qué es agradable lo justo? Es que luego ya- soy, sí. Yo soy lacaniano y a mí lo que me falta en Aristóteles es el goce. Claro. Es lo que me falta. No, es que da varias vueltas a ese respecto. Llega a decir que al contrario, que cuando haces algo Sí, por por eso. pasión, sin entrar la razón, es placentero, pero no es virtuoso. Entonces, yo a veces sí que he visto ahí al Kant, este pietista chungo. Pero es placentero cuando es excesivo. O sea, quiero decir, realmente luego la virtud es, si llegamos al momento, el término medio, ¿no? O sea, la virtud siempre está en relación con el exceso o el defecto respecto a un placer. Entonces él entiende que tampoco es placentero del todo un exceso de placer, ¿no? O La sea, moderación, ni un exceso. siempre Claro, al la final de la siempre es la moderación. moderación. Y la moderación es la verdaderamente agradable. Bueno, ahí con cariño esta palabra, ahí el cabroncete no se pilla los dedos, ¿eh? Porque dice, no, un término medio, pero hay algunos que es mejor pasarse y otros que es mejor llegar, como no sé qué. Como, Es que un vale, término medio esto relativo es- a cada uno. Claro. Sí, pero Y a cada eso, placer también. esa parte es muy retórica. Esa parte ahí está diciendo, venga, si alguien me da caña voy a tener el comodín de, oye, no, que valiente es mejor que cobarde. Que tal. Hay juego un poco. Por cierto, los que conozcáis mejor a Aristóteles, que yo no lo he leído demasiado, trabaja el tema de la virtud en muchos más textos, o digamos que este es como el texto clave
donde habla del justo medio. No, la ética Nico. Nico, sí. Es que lo de justo medio también lo iba a decir ahora, vamos, que más por extenso. Entonces, más, permitidme avanzar un paso más, porque no sé, estábamos en este de la orientación antiplatónica, digamos, que se corresponde, digamos, también con una focalización práctica, ¿no? La praxis, ¿no? La praxis que puede entenderse como una modificación de la individualidad en el contexto de la colectividad, ¿no? Que es al final también lo que hablábamos antes de que la virtud solo se adquiere en la comunidad. O sea, tu personalidad, tu subjetividad se modifica, se modela y se va haciendo virtuosa en el marco de la polis, Y la ¿no? felicidad solo se alcanza con el bien común, Exacto. que eso es un punto fundamental, por eso no es individualista, porque la condición para la felicidad del individuo es el bien común de la Exactamente. sociedad. Volvemos a eso, que realmente es todo lo contrario a un individualismo. Y de hecho, aquí hay un ejemplo que puede resultar incluso algo paradójico, ¿no? Pero es que nos hacemos justos practicando la justicia, ¿no? Y esto es interesantísimo porque, volviendo a la oposición a su maestro, él pensaba, y también contra Sócrates, que el hecho de saber lo que es justo, o sea, conocer la justicia no significa ser justo, ¿no? Exacto. Y esto luego también lo podemos ligar con Kant, porque para Kant el conocimiento del deber puro era suficiente para incitar a la acción a actuar por deber, ¿no? Pero Aristóteles dice directamente que no, que conocer la justicia no es lo mismo que ser justo. Bueno, Kant también dice que no es posible, al final cuando utiliza los postulados y habla de la inmortalidad del alma, Claro. es que reconoce que en una única vida Sí, es no imposible. es posible Exacto. cumplir con el deber por el deber. Entonces, bueno, es esta idea, ¿no? De que conocemos para obrar y conocemos actuando, no para contemplar la verdad pura como tal. Y hay una sentencia que es muy clara que, o sea, dice, no queremos saber lo que es la justicia, sino ser justos, ¿no? Y entonces aquí pone un ejemplo que es muy claro, ¿no? Que no nos interesa tanto saber lo que es la salud, sino estar sanos. O sea, es la idea de la ética aristotélica, ¿no? Esta vez conecta con otra dimensión de la que os contaba antes, que es la orientación empírica, que ya ha salido aquí, ¿no? O sea, Aristóteles no solo tira de teorización, de hecho lo que os decía, no dice que esto es así no solo porque se deriva de la razón o de los argumentos, porque sabéis que procede siempre silogísticamente, sino que está también en consonancia con los hechos observados. Aquí hay una parte en la Ética de Odeme, creo que es el primer libro, que habla directamente sobre el método, o sea, cuál es el método que él sigue, ¿no? Que es el estudio de las causas, pero manteniendo constantemente esa doble dimensión, o sea, la que se deriva de la razón y la que está de acuerdo con los hechos observados, que él llama. Y conjuntamente con esto, con esta orientación empírica, hay algo interesantísimo que me parece sorprendente en un filósofo de su época, aunque igual ya lo sabía antes, no sé, porque tampoco soy ningún experto, por supuesto, en filosofía griega, ¿no? Pero me sorprende que ya tan tempranamente hable de un sujeto histórico. O sea, para Aristóteles, él no concibe un alma disociada del cuerpo, ¿no? Sino que son los dos, por supuesto, esto también la diferencia de Platón, es una unidad indisoluble, pero es que además está plenamente inserto en su momento, y a la vez, y aquí ya ligamos con lo de las virtudes y los placeres, si os fijáis, Aristóteles no habla solo de los grandes conceptos, de la justicia, la prudencia, no, también habla de las pasiones, de los instintos, de las pulsiones más bajas. Y esto es interesantísimo y de aquí viene lo de la in medio virtus, ¿no? Esta idea. Pero es esta idea, ¿no? Que es muy interesante porque no es solo una razón pura que piensa independientemente del contexto, sino que está no solo inserta en su época, sino que además está atravesada por todo este tipo de pulsiones de carácter animal, ¿no? Entonces, aquí viene una parte que yo considero también fundamental, ¿no? Que es que dice que las virtudes, porque hace esta división, ¿sabéis?, entre las virtudes que pertenecen a la parte racional, o sea, la parte racional del alma y la parte irracional, ¿no? Entonces dice que las virtudes éticas pertenecen a la parte irracional. Y luego hace la cláusula de, pero son capaces de seguir a la parte racional. Claro, sí, esto es lo verdaderamente interesante, ¿no? Y estos dice... Perdonad una pausa. ¿Eso nos ha resultado el mito de la auriga, puro y duro? Sí, claro, sí. Como que la auriga sería la parte... Sí, es la templanza. Y el caballo blanco es el alma irascible. Es el dominio de las pulsiones, etcétera. Sí, pero aquí me gusta mucho en este punto que también utiliza de nuevo para con uno mismo la analogía con la amistad. Entonces habla de cómo ser amigo de uno mismo, si es posible. Entonces, a mí lo que más me ha gustado de este libro son las preguntas accesorias que no son sobre los grandes conceptos. Pero, por ejemplo, se preguntaba de repente, ¿y por qué siente más amor quien da que quien recibe hacia quien respectivamente le da o recibe? Y me pareció una pregunta muy curiosa que no estaba hablando sobre todo de la familia y de la amistad. Y son en esas cuestiones donde me parece que surge realmente el vínculo que estabas diciendo tú antes entre la felicidad y la ética. Y la ética entendida como el bien. Puesto que yo creo que queda bien claro, y Aristóteles lo dice en varios puntos, nada es más agradable para el hombre que el hombre.
Entonces esa dimensión social del hombre hace que, lo mires como lo mires, la justicia siempre va a estar por encima de la felicidad individual, yo creo. O sea, la felicidad individual tal vez vaya a ser colateral, un efecto colateral de cumplir con una especie de deber para con nosotros, o de cumplir una función. Este organicismo aristotélico que después se hereda la Edad Media, que después, por ejemplo, las dictaduras como la de Franco, la de Salazar, tratan de restaurar, ¿no? Órganos sociales, cada uno cumpliendo con su función, de forma más bien acrítica, ¿no? Porque sencillamente es para el bien de la polis. Y yo creo que Aristóteles, aunque es un manual de felicidad, es un manual de felicidad dirigido a unos pocos, no a todos. Es decir, que lo lea quien lo pueda comprender. Habla... Una taza de Mr. Este libro solo este libro está dirigido a sus amigos. Sí. Está dirigido a sus amigos, no está dirigido ni a... A ver, eran sus clases. Claro. Al final son los apuntes de sus clases. A los filósofos. Entonces estaban en ese grupo, digamos, claro. Entonces, yo creo que esto es un libro de la felicidad dentro del círculo de la justicia, dirigido solo a un órgano de la sociedad ateniense. Yo, continuando con esto, lo de ligarlo a las virtudes, a los placeres, y como ha salido ya lo de la justa medida, ¿no? El término medio. Pero un momento, Sí. es que todo lo que ha dicho es que me parece muy interesante. Yo creo que al final él hace toda la idea de que la verdadera felicidad, porque habla de la felicidad verdadera y luego los bienes aparentes y diferencia, tiene que ver con seguir la propia naturaleza. Y es verdad que en la propia naturaleza es el zoon politicón también. Entonces la felicidad no puede ir desligada de lo que está diciendo él de la comunidad, porque es seguir el fin, o sea, la entelequia, ¿no? Llegar a lo mejor, a lo que puede llegar la potencia, que, Y que puede haber muchas felicidades, lo es dice. formar parte de la polis también, claro, pero dentro de la esa polis. función, O sea, que es seguir la racionalidad, Exacto. por un lado, pero también seguir la idea de que el hombre es un animal social y que solo va a cumplir su verdadera esencia La con el felicidad otro, es con una los función de otros. que antes haya una justicia y una clase de convivencia cívica previa, como un punto básico para el desarrollo de la persona, vamos, De la personalidad. de la personalidad, vamos, Sí, de los afectos o de los Sí, estados, eso como lo es. llama él. No, carácter. es que es justo esta Claro. idea, porque, como os decía, es que es lo más interesante de todo, ¿no? Que no... En Aristóteles ya no está esta condena de las pasiones, digamos, de entrada, ¿no? No es algo esencialmente negativo, sino que lo concibe como la materia prima de nuestras acciones morales. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final se trata de que el hombre sea capaz de tener buenas pasiones, ¿no? Entonces las pasiones no están desterradas del ámbito de lo ético, sino que son precisamente la materia del ámbito de lo ético. Hay que entender que hay una pequeña trampa etimológica en la que están Aristóteles y todos los griegos. La felicidad se dice buen duende. Sí, eudaimonía, claro. Eudaimonía. Es decir, que la felicidad no es algo interior que uno trabaje, sino que las pasiones, que vienen de pasivo, son entes, son fuerzas, es el hado, es la ibris, es la T, es el duende. Nosotros estamos, de alguna manera, regulados por esas pasiones exteriores. Sí, claro. Sí, es algo que o sea, digamos que Aristóteles lo maneja, porque no se puede desplazar, ¿no? Y entonces aquí es justamente donde viene el que doma el carro de los caballos, ¿no? Y es la idea de la continencia, ¿no? Que es la templanza. La sofrosine o sofrosine, lo pronunciáis como es, pero es justamente esta idea, ¿no? O sea, al final lo que se trata es que hay unas pasiones que están ahí, que atraviesan la psique del hombre, y lo único que puede hacer con ella es domarlas, y es buscar el justo término, y aquí es donde dice precisamente, y es lo liga directamente, como decíamos antes, lo agradable a la virtud, ¿no? Y dice, toda virtud ética está en relación con los placeres y los dolores. Todos los medios de ser éticos, o sea, modos de ser, que ya hemos dicho antes que el modo de ser sería o facultad, ¿no? Es lo que dice, el mejor modo de ser de lo que tiene función es la virtud, ¿no? Entonces dice, estos modos de ser éticos laudables, es decir, las virtudes, o los modos de ser éticos censurables, los vicios, son un exceso o un defecto o un término medio con respecto a una pasión, ¿no? Entonces esta es la concepción fundamental, ¿no? Hay una serie de pasiones que las enumera luego, ¿no? Y a partir de ahí se puede ser esa pasión por exceso, esa pasión por defecto, o el término medio, que es donde reside la virtud, ¿no? Dice, en todo, el término medio, y aquí está la cláusula importantísima de relativo a nosotros, Claro. es lo mejor, porque esto es lo que la razón ordena, ¿no? El término medio produce la mejor disposición. ¿Por qué? Porque los contrarios se destruyen mutuamente, ¿no? Y los extremos, por definición, son contrarios, ¿no? Entonces, dice esto, ¿no? La idea de la templanza.
que creo que la tengo aquí. Sí, dice, la virtud está en el justo medio, entre pasiones extremas, y por ser extremas son opuestas y no están filtradas por la razón. Digamos que lo que decíamos antes, ¿no? Que la razón ha conseguido domar a esos placeres y ha conseguido encontrar el término medio, ¿no? Y el ejemplo yo creo que es de los más habituales, ¿no? Que es la idea de que en un extremo tenemos la temeridad, en otro la cobardía. O sea, la temeridad sería ser valiente por exceso, la cobardía sería ser valiente por defecto, y la virtud está precisamente en la valentía, que es el término medio, ¿no? Entonces dice, es necesario que la virtud ética se refiera a determinados términos medios y que sea un modo de ser intermedio. Entonces esta idea yo creo que es bastante importante. Y bueno, ahora comentáis lo que queráis, pero en este libro que os comentaba antes de Bernard, claro, le da una importancia fundamental a la templanza, porque esto no solo está en Aristóteles, sino que es en este cambio que os comentaba antes respecto de los valores aristocráticos a esta democratización de todos los valores éticos. Todos estos, lo que antes se consideraban valores, virtudes realmente asociadas a este modo de vida aristocrático, heroico, de victoria en el combate, ahora son vistos como todo lo contrario. O sea, todo lo que antes eran virtudes, ahora son excesos, son ibris, ¿no? O sea, al final, lo que representan los aristócratas, o lo que representan estos guerreros, son siempre el exceso, el desear siempre más riquezas, el desear imponerse sobre los demás, ¿no? Entonces lo que comenta Bernard es que precisamente en estos siglos en los que se produce la democratización, opera un cambio de ideal para la polis, que es el de la continencia, el del autocontrol. Esa es la crítica de Nietzsche. Sí, claro, sí. Es que yo cuando lo leía pensaba en Nietzsche, ¿no? Diciendo, ya está aquí el rebaño y limitando las pulsiones, tal, sí, ¿no? Pero es justo esto, o sea, y por eso es previo a Aristóteles, o sea, él realmente teoriza sobre esto, pero ya toda la polis adquiere esta dimensión de, es que tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? Porque la polis, como decía antes, se plantea como el equilibrio entre las distintas partes que lo componen. Y esto lo glosa muy bien Bernard, porque se da en todos los ámbitos. La legislación se concibe como una regulación del conflicto entre las distintas clases sociales. Solón, por ejemplo, que representa el paradigma del antitirano, es precisamente un árbitro entre las distintas partes, ¿no? Aquí viene, que lo hemos comentado también muchas veces, la parte de que Aristóteles dice que el régimen justo solo puede advenir allá, alumbrarse allá donde hay una clase media fuerte, ¿no? Porque la clase media también está en este ideal de la templanza, porque representa el equilibrio entre los ricos que quieren mucho y los desposeídos que no tienen nada, ¿no? Entonces, todo este esquema de los extremos y buscando el equilibrio está en todas las dimensiones, no solo en la ética, como digo, sino también en la política y en cómo se concibe la polis. O por ejemplo, la constitución que comentaba antes, la constitución mixta, que es la que sugiere Aristóteles, pues no era, por ejemplo, como en la Edad Media, un régimen judicial, o sea, un régimen jurídico que se tomaba por dado, ¿no? O sea, simplemente tenemos estas leyes que son las costumbres que tenemos que proseguir, como mucho modificar o alterar, sino que se planteaba la Constitución, que creo que era la politía, creo que la llamaban, ¿no? Era, sí, politeia. Era precisamente un régimen perfecto en el cual se armonizaban, se reconciliaban todos esos intereses contrapuestos, ¿no? Y que es precisamente la Constitución mixta que luego se retomará con Santo Tomás, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que me parecía muy interesante esta idea de la templanza y de la sofrosine, porque está en todo. Yo lo que veo siempre es un intento por dominar la naturaleza. Sí. Decir, es la dicotomía civilización o barbarie. Sí. Todo lo que tiene que ver con pasiones, con exceso y tal, viene de la naturaleza, y lo civilizado es lo que tenemos dentro. Hay una dialéctica entre dentro y fuera. Fuera La está la posibilidad de naturaleza. reprimir, además, esa naturaleza que es algo propio del hombre también. Es algo propio del hombre, pero que viene del exterior. O sea, ese es el juego, ¿no? La naturaleza está fuera y la razón está dentro. En Platón es todavía más evidente, porque él dice que la razón está en nuestro interior, el conocimiento está a través de nosotros, a través de reminiscencia podemos recuperarlo, mientras que la naturaleza, las pasiones están fuera y tenemos que dominarlas. Incluso esto se ve también en la sexualidad, en el concepto de sexualidad. Se veía a la mujer como y la reproducción, lo sexual, como algo natural, algo animal. Es algo biológico, que hacerlo. En cambio, el amor que se beneficia y que se refuerza es el de la amistad. Sí, que lo liga. Solo entre seres racionales, que son los hombres. Y llegan a decir, tienen más mérito el amor homosexual entre hombres que las simples pasiones con una mujer, que solo son cuestiones reproductivas y demás, pero lo que de verdad es signo de cultura es la homosexualidad. O sea que ahora mismo esa idea pues nos peta la cabeza, ¿no? Sí, o sea, este Bernard lo sintetiza y dice, nada en demasía es la fórmula de la nueva sabiduría de la polis, ¿no? Y si os fijáis, como os decía antes, esto no viene de Aristóteles, o sea, si recordáis cuál era
la polis justa de Platón, ¿no? La Galípolis, era precisamente la que estaba dominada por la templanza. Es decir, porque cada uno conociera cuál es el lugar, que volvemos allá al organicismo, ¿no? Cada uno conociera cuál era su lugar en la sociedad y que ninguno se viniera arriba y quisiera ocupar otro que no le correspondía, ¿no? Entonces aquí está también esta idea del equilibrio y de la templanza. Y hay un fragmento aquí que es muy interesante en la Ética Eudemia, que dice que la virtud ética es por sí misma un término medio y está enteramente relacionada con los placeres y con los dolores. Y el vicio consiste en un exceso y un defecto, y está relacionado con las mismas cosas que la virtud. La virtud ética será necesariamente un modo de ser que tiende a elegir el término medio a nosotros en todas aquellas cosas agradables o dolorosas, ¿no? Entonces lo que decíamos antes, lo agradable, que es lo que causa placer, o lo doloroso, en relación a todo esto, es lo que la virtud elige y tiende siempre al término medio. O sea, que también que está en relación con lo que decías antes. Sí, de hecho, precisamente, sí, porque antes habéis comentado que el placer y el dolor estaban en relación con la ética. Yo creo que es más bien al contrario. Llega a un punto medio cero, claro. Sí, porque dice que las pasiones y las virtudes y los vicios son placeres y dolores y que hay que buscar el término medio. Entonces, en realidad, lo que busca es una especie de equilibrio... No, iba a decir chorra, porque a mí esto me parece una chorrada, pero no tengo que ser respetuoso. Pero vamos, que sí, que busca eso, el equilibrio. Entonces ya os digo, en realidad sí que parece un rollo muy... Joder, ¿cómo diría? Bueno, yo estoy pensando en Spinoza todo el rato. O sea, Spinoza cuando habla de que hay que librarse de las pasiones, precisamente porque son las cadenas que oprimen a... No, pero Spinoza es igual que los racionalistas que más incluyen las pasiones como algo... Vamos, yo siempre lo he entendido al revés. Yo siempre he entendido que las incluye, pero como algo negativo, como algo de lo que librarse. Es el único que cree que hay que comprenderlas. Pues yo siempre he entendido al revés, así como Descartes va contra las pasiones, que Spinoza es el único que entiende que las pasiones forman parte también de la naturaleza humana y que la razón lo que tiene es que comprenderlas, no que negarlas. Yo no veo que Aristóteles las niegue. No. Las intentaba Y yo con como... respecto a lo que estaba diciendo, por ejemplo... Ay, no, termina. No, que yo me remito a la cita de Víctor, que precisamente la tenía todo el rato en la cabeza, cuando habla de que es un término medio entre las virtudes y los vicios, entre lo agradable y lo doloroso. Si dice que hay un término, que se tiene que llegar a un término medio y niega lo agradable y lo doloroso, de facto está negando la pasión. De hecho, creo que en la misma cita lo dice, que las pasiones son cualquiera de las dos puntas de ese exceso. Con lo cual no se atreve a citar que la anulación de las pasiones es el término medio, pero es la conclusión lógica. No, pero yo creo que también lo que pasa es que es verdad que no tiene nombre. A veces dice, por ejemplo, el alegrarse muy poco ante algunas cosas, lo que pasa es que no tiene nombre. También se aleja del término medio, tanto la demasiada impulsividad como todo lo contrario. Lo que se lía ahí un poco porque como no tiene nombre... Sí. Yo no creo que sería, es lo que os he dicho hace un momento, yo creo que ahí se está cubriendo el culo contra las críticas. Está diciendo, no, es tanto la anulación de las pasiones como una pasión virtuosa. Entonces en realidad es lo que decía Víctor al principio, en realidad él no se está pringando, está diciendo, no, es lo mejor. Estoy pensando en lo mejor, y claro, eso de lo mejor siempre tiene un poco de subjetividad que podríamos relacionar con lo que dice Manu, de que era lo que pensaba su colega. Pero básicamente es su moral particular de aristos atenienses. Bueno, el macedonio, pero bueno, el ateniense. Sí, pero a mí a veces me da la impresión de que el término medio también puede ser muy subjetivo, de que bueno, si yo soy demasiado sensible a este dolor, entonces mi término medio será diferente al tuyo. Que además lo dice, así como el término medio en el sentido no aritmético es el que es, ¿no? Es el punto medio entre dos extremos, aquí es de cada uno respecto a cada, ¿no? Pero es una regla. Habla, por ejemplo, del mazas, que tiene que comer más que el que está hecho en tirillas, ¿no? Categórico, pero a su manera, ¿no? Te está recomendando cómo debes actuar finalmente, pero según tu propio... Y yo creo que aquí se entiende mejor, Miguel, si volvemos a lo que te decía antes, que de fondo siempre está este proyecto de la polis como un proyecto conciliador o reconciliador, ¿no? Entonces lo que se entendía es que como había... y también aquí, volviendo a lo que decía Jorge, de que hay equívocos que vienen de la propia concepción que tenían los griegos, por ejemplo, sabéis que ellos no distinguían entre Estado y sociedad, ¿no? O sea, ellos no separaban la dimensión del Estado de la sociedad civil, con lo cual Estado y sociedad eran lo mismo. Y fruto de ese equívoco, no se concebía que la sociedad pudiera ser plural, pero el Estado único, como entendemos hoy día, ¿no? O el Estado dar cuenta de esa pluralidad, sino que el Estado en sí mismo tenía que ser plural. Entonces, como había una pluralidad ahí originaria, lo que habría que hacer era articular este espacio público que fuera capaz de reconciliar todo. Entonces, también el término medio va por ahí, ¿no? Porque él comprendía que si, por ejemplo, los ricos tendían... Él ya lo llamaba que es precisamente contra lo que lucha Platón, contra
busca articular lo que llaman las pleonexías, ¿no? Que son este exceso al que tienden los ricos o al que tienden los poderosos porque siempre quieren más, ¿no? Y asimismo, pues el demos, los pobres, son los que quieren más, o sea, que tienen envidia, ¿no? De los ricos. Entonces, o sea, precisamente esta cuestión de la envidia, que si queréis lo podemos trasladar al debate actual de la desigualdad, ¿no? O sea, ¿por qué la desigualdad es injusta? O ¿por qué no? ¿Sabes? ¿No? Pero bueno, ya sin irte a lo justo, es simplemente decir, hay un factor ahí que es, por ejemplo, la envidia o la hostilidad entre esas dos clases sociales o sea, extremas, con lo cual eso hay que articularlo y hay que buscar siempre el término medio que, como decíamos, está relacionado con la clase media. Claro, pero es que ciertamente, cuando hablaba, por ejemplo, Aristóteles de que se podía reconducir la idea de la justicia en una polis a la amistad, a su vez hay que pensar que Aristóteles distinguía varios tipos de amistad. Ya. En este caso dices una amistad útil, del mismo modo que... O sea, Era la amistad es casi ¿no? como el ejemplo este mítico de Adam Smith de vas al Sí. carnicero, no porque y el carnicero te da la comida no porque él sea muy majo, sino porque hay un Pensando interés. en su interés, todos nos beneficiamos. Entonces ese civismo de base se supone que es algo que, pese o aunque nos odiemos todos entre todos, tiene que ser un mínimo. Tiene que ser un mínimo de Sí, claro. amistad, lo llama él, eso, es una cosa totalmente funcional. Está relacionado un poco también con esto que dice Rawls del overlapping consensus, ¿no? Que si lo puedes dibujar como distintos círculos y en el espacio en el que se unen todos, Claro. esa intersección, ahí estaría Que el es espacio lo más común. grosero, que igual es lo que está, es todo por utilidad, ¿no? O sea, es casi un tratado de... Creo que Kant decía que si todos seguimos el deber, hasta un pueblo de demonios podría funcionar bien. Claro. Da igual el individualismo si hay una especie de causa última. Yo sí, un último matiz que se ve también en toda la de Aristóteles, que lo ha comentado Manu antes, es esta orientación teleológica, ¿no? De hecho, es que nada más que empieza el libro dice el no ordenar la vida según un fin es señal de gran necedad, ¿no? O sea, haz algo con tu vida, o sea, ten un proyecto porque si no estás perdido y no vales para nada, ¿no? Entonces, además dice también que cada cosa busca su propio bien, ¿no? Y dice, aquello con virtud a lo cual se persigue algo como fin es lo mejor y causa de los bienes subordinados, y el primero de todos, ¿no? Entonces aquí está, sabéis las distintas causas de la metafísica aristotélica, la que consideraba la primaria era la causa final, ¿no? Entonces dice que el fin es el principio del pensamiento y la conclusión del pensamiento sería el principio de la acción, que parece aquí algún trabalenguas, pero y sí, entonces es esto, ¿no? La primacía de la causa final. Ahora bien, los fines no los concibe, esto lo explica Lledó, como algo que está simplemente enfrente del individuo y los busca, sino que también la dimensión performativa está dentro de los fines, no son realizaciones, no son entidades objetivas. Entonces aquí viene lo del telos, ¿no? Que el telos lo entendían, filólogo no que corrija, pero era algo como cumplir, tornarse o ejecutarse, ¿no? Que también volvemos a la ética aristotélica, o sea, la metafísica aristotélica de la potencia que se va actualizando y se convierte en acto, ¿no? De la realización. Entonces es un poco lo mismo. Y es esto, ¿no? El bien de Aristóteles surge como una aspiración, una empresa humana, una tarea que hay que realizar. Y volvemos también a lo de la praxis, ¿no? Entonces, si luego entras ya en la ética eudemia, como comentaba Manu, se puede entender como una guía de eudaimonía, ¿no? Un manual para cómo ser feliz. Y entonces aquí es cuando liga la felicidad al buen vivir, porque esto también lo dice en la política, dice, los hombres definen la polis como una multitud de semejantes, pero la polis no es una comunidad que se junta simplemente para vivir. O sea, dice que sí, o sea, por naturaleza es la amistad, ¿no? Es esta especie de instinto gregario, el zoon politicón, que los hombres tienden a juntarse. Dice, pero una vez que se juntan, no buscan solo el vivir, sino el vivir bien, ¿no? Y entonces el vivir bien sería el bien supremo, sería la felicidad, que ahora podemos comentar de manera más amplia, y que es realmente el objeto de investigación del libro, como él mismo lo dice. Esta es la felicidad. Hace una distinción. Creo que hay un punto en el que dice, tienes que dirigir tus acciones hacia un objetivo. Pero ese objetivo, hace una distinción, dice, tiene que ser un objetivo que te sirva luego como base para otro nuevo objetivo. Es decir, dirige tu vida hacia un fin, pero que ese fin sea un principio. De tal manera que tiene que haber un fin último al que se refieran todos, que él concluirá que es la política. O sea, porque si él decía que esta cadena infinita en el que tú elegías algo en virtud de otra cosa, o sea, que tú elegías algo porque estaba determinado por otra cosa, esa cadena no, o sea, es un poco también la argumentación de Santo Tomás, ¿no? No puede haber una cadena infinita, con lo cual tiene que haber una última. Y él pensaba que este telos que se quería por sí mismo, o sea, un objetivo que se querían en tanto que sí mismos, solo por sí mismo, y no por referencia nada más, era la política. Entonces, de tal manera, la política era todo lo que estaba subordinado. O sea, todo estaba, digamos, subordinado a la política. Esta era la idea, ¿no? ¿Qué me dais aquí? Con bizcochitos. Ah, vale. Ay, Entonces realmente, lo hablaba también otro día con Manu, o sea, no da una definición inequívoca exacta de lo que es la felicidad, pero habla de que el bien mejor, así, bien guión mejor, es la política, porque la política es aquello a lo que está subordinado todo lo demás, y la política es precisamente el fin que se quiere por sí mismo. Además dice que es la ciencia soberana,
porque es la que determina, por ejemplo, qué conocimientos son necesarios y cuáles no para la polis, es la que determina lo que hay que saber y lo que no, y es un principio rector, ¿no? Una suprema directiva. Entonces ahí sí, yo creo que ahí se puede encontrar un poco, si hubiera que encontrar una conclusión a esta disquisición sobre en qué consiste el buen vivir, sería el vivir político, ¿no? El vivir dentro de la polis. Proyectarse hacia el bien, y como las virtudes se proyectan hacia el bien, pues ya tiene ahí pie para relacionar felicidad, virtud y política. Una cosa, vuelvo para atrás, pero es que con lo que él ha dicho en relación de lo hace para sus amiguetes, es una ética que solo la gente cuya alma es racional, entre comillas, puede llegar a aspirar a seguir o a entender. Entonces, quiere decir eso que el resto no entiende la felicidad como algo que se pueda alcanzar colectivamente, sino algo que solo se puede alcanzar individualmente, por el tema de que no puedes entender qué tienes que hacer para ser feliz. Yo creo que no, porque él en algún momento dice que no es importante saberlo, sino como actuar como sí. A veces me creo que lo tenía por ahí subrayado. Entonces no sé si al final, si por imitación... De lograr su felicidad. Pero es curioso, porque siempre se plantea esa dialéctica entre felicidad individual y felicidad grupal. Y yo no sé si llega a resolverla bien. Sí, pero bueno, no sé si resolverla, pero directamente dice que la individual tiene que estar subordinada, que está en un rasgo clásicamente griego, que el individuo tiene que estar sometido a la colectividad. Es Rousseau también un poco, ¿no? O sea, Sí, que la ciudadanía, o sea, lo que te hace persona es ciudadano. Sí, claro. O sea, sí. Pero nunca habla de hacer feliz al otro, por ejemplo. ¿No? Bueno, con la amistad, entre iguales, ¿no? Que se reconoce recíprocamente. Mira, dice... Estoy rato refiriéndose a la política y yo la he visto muy poquito en este libro. Muy poquito. Yo creo que es un proyecto súper individual. Igual referencias puntuales, cuando al final habla en el capítulo de la nobleza, creo que es, en el último de todos. Sí, la nobleza. Cuando habla eso de la importancia de la vida en la polis. Pero yo creo que es una excusa. Está hablando al individuo todo el rato, o sea, yo no veo un diálogo aquí. Pero es el individuo que se reconoce parte de la comunidad. Si se reconoce gracias a la amistad, la justicia es algo social, no existe fuera de la comunidad. No, si lo sé porque estudio previamente Aristóteles, pero no porque lo lea aquí. Bueno, yo sí que lo he visto, sí que he encontrado la política bastante... No sé cómo. Yo estoy con él, yo no lo he encontrado tan... Por ejemplo, en el tema de la amistad. Creo que hace saltos. Del sí, pero a la amistad y a lo político. Mira, de la misma forma que antes hemos hablado de la palabra, ¿no? O sea, ahí está la política, porque es que la política lo dice. El hombre tiene a diferencia del animal, tiene la facultad de la palabra, y mediante la palabra puede expresar lo que es justo e injusto, ¿no? Entonces, el diálogo se entiende como, y volvemos a lo de la... O sea, es que eso es la política, es la articulación de un espacio común, porque a través del diálogo uno puede... Es que, y justo aquí creo que Miguel, ¿no? Igual esto se te ha pasado en este sentido, porque él dice... Precisamente lo que permite el diálogo, al igual que la amistad, es trascender tu individualidad. O sea, ir más allá del individuo aislado y reconocerlo como individuo social. Y la igualdad. Por consiguiente, la amistad política quiere estar fundada en la igualdad. Y dice antes... Y los que no son tus amigos, es que le falta a lo mejor ese... Ya, porque dice, tampoco los ciudadanos se reconocen como amigos cuando no son útiles los unos a los otros. De hecho, dice que la... Estás buscando algo. Sí. Tú estás buscando algo y lo buscas en los demás porque es que no hay más donde... Y de hecho dice que la verdadera amistad es solo para un grupo reducido, porque no puede aspirarse a ser amigo de todo el mundo. Estás saltando todo el rato entre el placer y la utilidad. Sí, la construcción individual, la construcción en pequeños grupos de amistad y la construcción social. Sí. Pero ahí me faltan como... pequeños saltos conceptuales entre un estadio y otro. Mira, aquí es verdad que sabéis que distingue entre la amistad cívica y la política, porque la política aquí sí que está en base a la utilidad, ¿no? Porque o sea, dice que la política es el origen de la polis, o sea, perdón, la amistad es el origen de la polis, porque la amistad es anterior también a la justicia. Así como la justicia solo existe en sociedad, la amistad es previa porque es, digamos, este espíritu de colectividad, ¿no? Que lleva a los hombres a unirse. Pero distingue luego, ¿no? La amistad, lo que decíamos, ¿no? O sea, la amistad por virtud, que es la que se reconoce recíprocamente como iguales y semejantes, mientras que la de la polis, la que sirve a la polis, ahí sí que veo algo como más instrumental, ¿no? O sea, es la amistad política, que es una amistad por utilidad, porque es la que permite vivir juntos. Entonces, yo ahí veo, por ejemplo, una respuesta a eso. No sé. Sí. Él da respuestas, pero que no me comenté. Y ahí creo que sí que dice en algún momento que no tiene por qué ser, aunque sea entre iguales, pero sí que los amigos en la polis, algunos, pues es muy aristocrático, algunos merecen más por el hecho mismo de ser mejores y aportar más de alguna manera. Yo creo que... yo no estoy de acuerdo. Bueno, perdona. Iba a decir que no, los saltos no son tan abruptos. Es decir, hay una página en la que se dedica
a aplicar, o sea, los saltos entre lo particular y lo colectivo, entre la felicidad individual y la felicidad, bueno, y la justicia, vamos a llamarlo así, no son tan abruptos. Primero, hay una página en la que no aplica solo el modelo de la amistad, sino también el famoso de la monarquía, la aristocracia y la democracia no, la república, sí, el régimen constitucional, a la familia. Que la familia es al mismo tiempo lo que diríamos hoy el ámbito privado frente al ámbito público de la polis, pero claro que en aquel tiempo no tenía ningún sentido esa distinción. Sí, Y es Antígona de Sófocles. Sí. No, pero por eso, que se fusionaba en lo mismo, que al final... Y no en vano Aristóteles... La tragedia se basa en que no están fusionadas la familia y la polis. Bueno, no, y sin embargo dice... la religión. Las dos cosas van unidas, porque familia y religión tienen que ver. Son los ritos funerarios de tu familia. Ya. Sí. Vale, pero lo que iba a decir es que lo mismo que es la unidad básica de la política, que es la comunidad dentro de toda la comunidad, que es ese árbol que tiene ahí Aristóteles de la política, mezclado con algo tan privado como la familia, que dice que son amigos entre ellos. Entonces dice que la constitución propia del padre es la monarquía, del padre y la madre la aristocracia, y de los hermanos entre sí la democracia. Y que todas las desviaciones que había, pues... Sí, pero ahí, Manu, yo creo que es más una analogía, digamos, ilustrativa que otra cosa, porque lo primero que dice Aristóteles en la política al empezar es que el gobierno de la casa no es igual que el de la polis. O sea, de hecho, en el gobierno de la casa hay uno simple al que le corresponde mandar y otro obedecer, ¿no? Por ejemplo, la mujer, el hombre, la mujer, ¿cómo era? La mujer, el buey y los esclavos, ¿no? Sí. En esa línea, ¿no? Mientras que en el gobierno de la polis, él lo que intentaba era arreglarlo de tal manera que uno pudiera a la vez mandar y obedecer, porque él pensaba que la libertad era el no depender de otro, no estar sometido a obediencia, por lo tanto el hombre virtuoso era el que podía obedecer. Pero claro, al mismo tiempo la polis requiere de que alguien obedezca, con lo cual era siempre, y ahí estaba por ejemplo lo de la rotación de las magistraturas, ¿no? Una le tocaba mandar y otro le tocaba obedecer. Entonces, esto es, o sea, en cierto modo sí, pero no se puede aplicar esto de no, que esto es muy reciente, lo de lo público, no, como es lo privado es también político, ¿no? O sea, yo creo que eso no está en Aristóteles todavía, porque al menos lo diferencia. La invención de lo privado es muy posterior. Sí, por eso. Sí, o sea, no, por supuesto, y volvemos a lo de antes, no está esta idea de lo privado, de la sociedad civil separada del Estado, pero es verdad que no es lo mismo. O sea, de hecho él dice que son diferencias de especie, o sea, que el gobierno de la polis respecto al gobierno, el gobierno, es verdad que luego la Constitución no, pero... Bueno, no sé. Yo en cualquier caso... Sí, iba a decir que a mí precisamente, igual es verdad que como lo encontré, si queremos localizar en el último capítulo del libro 1, igual mi lectura ha sido condicionada porque precisamente yo esperaba algo que no encontré, que es que él dice claramente que el bien común no es el bien en sí, y lo dice claramente. O sea, cuando al principio discute sobre las diferentes concepciones del bien, empieza dándole caña a Platón, el primero, que el bien en sí, vete tú a saber. Luego yo creo que no sé por qué le da caña un pitagórico por ahí, que habla, no, el bien y los números, pero vete tú a saber que sigue siendo muy abstracto. Vale, un enemigo pitagórico tiene por ahí. Y luego dice eso, luego dice que el bien común no es el bien en sí, porque se sigue aplicando la crítica que hizo a las otras concepciones de bien, que es que en función, según la función, en función de la función, en función del fin, una cosa es un bien y no otra. Entonces yo sí que me esperaba que dijera, digo, venga, aquí me un politicón y se pone súper social. Dice, el bien común no es el bien. Y ahí me chocó y dije, coño, este no es el Aristóteles político. El Aristóteles no diría individual, casi diría conceptual. O sea, es que a mí este libro me ha parecido ultra conceptual, o sea, totalmente abstracto. De hecho, es lo que dice Lledó precisamente, que en esto contrasta mucho con Platón, que los diálogos de Platón son diálogos y por tanto pues se entienden mejor, son más dinámicos, son más agradables, y este es análisis puro y duro, lo que habéis dicho, es un trabajo puramente académico. Entonces yo quizá ese no encontrarme de primeras con un encumbramiento del bien común ha sido lo que de entrada dije, uy, no es ese Aristóteles social que vosotros sí que señaláis y que yo sé que es tal Aristóteles porque lo estudié, pero en estos libros no lo veo tanto. Igual también va por ahí la idea de la justicia y relacionando con la de amistad, porque él cuando habla en el libro de la amistad dice que amistad y justicia es lo mismo o prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces la amistad, que es esto, o sea, la filia, también es esta idea que permite desbordar al individuo y unirlo con los demás, ¿no? Y de hecho aquí Bernardo dice, ¿no? Que la similitud funda la unidad de la polis, ya que para los griegos solo los semejantes pueden encontrarse mutuamente unidos por la filia, asociados en una misma comunidad. Y entonces aquí viene también
lo que luego se materializará en la polis como la isonomía, ¿no? O sea, la igualdad de todos los ciudadanos, porque se entendía que no podía alcanzarse esa armonía social, que al final es lo como la reflexión de Aristóteles y de Platón, la búsqueda de la armonía social no se podía lograr si los hombres no eran semejantes, ¿no? Y por eso en la política Aristóteles habla directamente de comunidades semejantes, o sea, de una multitud de semejantes, porque tienen que ser iguales y esta sería la verdadera amistad, o la mejor amistad, perdón, que sería la amistad cívica, que es entre individuos iguales. Pero igual sí que hay que admitir lo que dice Jorge, que no hay una conexión entre esta parte de la amistad, la monserga del término medio y todo lo demás. Y la parte social y la dimensión política. Creo que ahí estamos con la diferencia entre las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. El término medio es el que se ajusta más a la sociedad porque es el más práctico, pero luego está toda la dimensión intelectual y yo creo que al final, cuando él habla de la eudaimonía como el vivir bien, está toda la idea del fin individual del ser humano, que es el ejercicio de su racionalidad como la parte propia que él tiene de su naturaleza. Sí, la virtud intelectiva, ¿no? Claro, entonces yo creo que toda la parte de las virtudes éticas que se van al carácter, que se van al hábito, al punto medio, son en las que encaminan más hacia el bien común, que es condición de posibilidad, pero el fin, por eso yo creo que el bien, no sé si bien en sí, pero siempre el fin último al final es el ejercicio de la racionalidad, es el conocimiento, o sea, no se aleja tanto de Platón. Sí, claro. Un conocimiento para obrar, pero un conocimiento Eso quería señalar, que antes habíamos dicho que, o sea, a mí sí que me ha llamado la atención también, que al final acaba diciendo, más que parece como, bueno, lleva todo el libro diciendo por aquí, hemos de elegir los bienes que nos lleven a la contemplación de la divinidad. Claramente, o sea, y esa divinidad sabemos que no es nuestro Dios, más bien nuestro Dios es una imagen de esa divinidad, sino que es prácticamente la contemplación del bien, prácticamente. Entonces, ahí sí que me ha gustado lo que señaló Lledó, de que esta primera ética es su primera ética y aún es muy platónico. Entonces, aunque lo primero que habéis señalado es que es antiplatónico y desde luego que no es un believer, no es un zombie de Platón, pero sí que le he visto muy la rama a eso, con lo de que al final es eso. Entonces las virtudes intelectuales, que son las que siempre él pone por encima, acaban en la contemplación de la divinidad. Claro. No, está muy bien este matiz que has hecho porque es así. O sea, es que, claro, cuando lo propio del hombre no es lo vegetativo o lo nutritivo, ¿no? Es lo intelectual. Y la intelectual al final es el conocimiento. Que sí, que es conocimiento orientado a la acción, pero conocimiento al fin y al cabo, ¿no? Yo no, hermano, sí que defiendo que en el último capítulo se reconcilia ese individuo con... Si bien eso, hemos visto la construcción de la virtud como un ejercicio individual, pero siempre del individuo. Pero eso sí es que sí que veo la política bastante, o sea, porque es siempre es una paideia al final, porque es un individuo que está mediante el aprendizaje adquiriendo esas virtudes, pero porque pertenece a la comunidad. Y de hecho me parece que lo reconcilia aún más todavía con la idea, lo que habla de la justicia, ¿no? Porque... o sea, cuando define la justicia, que es algo que también se da solo en la colectividad, se da solo en la comunidad. Y de hecho, la justicia es, digamos, el orden de la sociedad cívica, ¿no? Y esta justicia también se funda en esta amistad cívica, que es entre iguales. Entonces, siempre veo ahí... Y de hecho, cuando dice todo lo común se funda en la justicia... Y hay un párrafo, hay una breve sentencia que, bueno, luego que decíamos antes, que iguala la amistad con la justicia, porque dice la amistad ética es igual a la justicia amistosa, ¿no? Lo dice tal cual. Pero hay una frase, y yo con esto ya me callo para siempre, pero dice, con lo que decía también Jorge, ¿no? De que igual a veces veía ahí un salto un poco grande, pero es que literalmente dice... Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades, ¿no? Entonces al final siempre está presente la idea de que la comunidad está por encima del individuo. También hay que entender que sus enemigos filosóficos son sobre todo los hedonistas, que claro. La felicidad es por el placer del cuerpo, los placeres mundanos, los placeres... Y yo creo que en parte la introducción de la política siempre ha sido un objetivo que tienen todas las eudaimonologías, todos los libros sobre la felicidad, desde Aristóteles hasta acá, ¿no? Hay que meter lo social, hay que meter lo político, porque no nos podemos quedar con los placeres mundanos, con la actitud contemplativa del cuerpo, que disfruta y más. Yo creo que es parte de un intento por compensar. Que lo haga bien o que lo haga más, o que lo haga menos, eso ya es lo que se puede controlar. Yo eso no lo sé, porque yo creo que estaba muy arraigado el concepto de ciudadanía en la sociedad, o sea, eso es lo que habla después Hannah Arendt cuando habla del concepto de libertad y cómo con el liberalismo y hablando de la distinción entre lo público y lo privado,
cambia ese concepto de libertad. Y la idea de libertad para los antiguos era el derecho de participación en la vida pública. Que es constante, ¿no? La libertad de los antiguos contra la de los modernos. Claro, a partir de un determinado momento, cuando surge el liberalismo, la libertad se convierte en no me importunes, o sea, de hecho ahora es así, quiero decir, ahora la gente es como que a mí no me molestes con que tengan yo que, por ejemplo, yo les planteo mucho a los alumnos si les gustaría una democracia directa en la que ellos tuvieran que participar en todas las decisiones, ¿no? Y ellos siempre dicen que sí, pero es mentira. O sea, les gustaría opinar, porque todo el mundo quiere opinar, pero el esfuerzo que requiere, el conocer, digamos, cómo funciona lo público para poder tener una voz, ¿no? Una isegoría, una igualdad de palabra, eso se ha perdido. Ahora mismo lo que queremos es poder votar cada 4 años y dedicarnos a nuestro placer individualista, ya sabes que y que no nos moleste. Igual eso es lo más, efectivamente, igual lo que más ha calado ha sido el paradigma liberal individualista, ¿no? Pero como sabes, la tradición republicana que arranca Aristóteles continúa y llega hasta nuestros días, porque esos republicanos son opuestos a los liberales, es decir, no, como dices tú, no es... Claro, o sea, la libertad no es que el Estado no se meta en tu vida, sino que tú, o sea, en cierto modo es una recuperación de la libertad de los antiguos, yo creo, ¿no? Que la libertad es participar de la colectividad y de las decisiones colectivas. Sí, y que no hay libertad sin contextos de libertad, eso lo dice Quentin Skinner, por ejemplo, o sea, que en realidad si no, en un entorno en el que no haya una participación y no eres realmente libre individualmente, claro. O sea, la libertad común como una condición. No, por eso digo que como la tradición republicana sí que sigue viva, al menos hay un contrapeso ahí a los liberales. Hay los republicanos. Hay otra línea que sería la de Aristóteles, incluso de Epicuro a veces, que sí son es la libertad de no me quites el sol. Lo que pasa es que Epicuro y Diógenes son posteriores y están muy marcados por la decadencia de la polis. Y por la pérdida, o sea, cuando llega el imperialismo a los macedonios y Alejandro Magno conquista Atenas, se rompe con toda esa tradición. Entonces vienen todos estos frustrados que crean sus escuelas al margen de la sociedad. No había unos hedonistas contemporáneos a Platón, es que me suena que sí. A Platón incluso, y ya incluso algunos sofistas tenían esa idea, todo muy diluido. Están los sofistas de la segunda generación, porque a mí me gusta mucho cuando lo explico, que Platón no coincide con Gorgias ni con Protágoras, esos son coetáneos más bien de Sócrates o incluso anteriores. Los coetáneos de Platón eran Calicles, Critias y otro que se llamaba Antifonte, que eran totalmente distintos, y esos sí que son los que defienden que hay que romper con la polis, que hay que defender al más fuerte, o sea, un individualismo mucho más extremo. Pero vamos, que incluso los hedonistas, por ejemplo Epicuro, yo es que los hedonistas anteriores a Epicuro no me suena, o sea, como corriente yo no lo manejo, a lo mejor existieron, pero Epicuro también, por ejemplo, es muy de la moderación, que eso es lo que yo quería decir, sobre el pathos y las pasiones como algo externo, pero por ejemplo el concepto de hedonismo, que es la búsqueda del placer en Epicuro, no es la ibris. En absoluto, al contrario, es el equilibrio. Si bebes de más, eso ya no es placentero, porque es placer de ahora, pero él mide mucho más el largo plazo. Y además también Epicuro remarca muchísimo que es mucho más importante los placeres del alma que los placeres físicos. Ante la igualdad les da una preponderancia. Como Stuart Mill luego, ¿no? Frente a Bentham, que Bentham dice que todos los placeres eran lo mismo, entonces que Mill dice que el placer verdaderamente humano es el intelectivo también. Claro. Y es muy pertinente lo que has sacado, porque yo también tenía conciencia de estos, digamos, de los hedonistas, o si quieres, la profusión del individualismo en tiempos griegos, cuando se produce la crisis de la polis, porque tiene muchas causas, ¿no? Pero una de ellas es que le falta el sustento intelectual que había tenido, porque o sea, Platón y Aristóteles son críticos con la democracia, pero sobre todo Aristóteles, por ejemplo, es un reformista, no es una abolición total, ¿no? Pero es verdad que en esta época, esto lo explica bien Fernán Requejo en un libro que se llama Las democracias, en la parte de los griegos, porque antes cuando hemos hablado de la sofística, eso hay que matizarlo porque él decía que había una primera sofística y una segunda sofística, ¿no? La primera sofística, que pues, se puede decir que culminan en Sócrates, sí que realmente era una sofística partidaria de la democracia y buscaba realmente la razón y la verdad, ¿no? Eso es, y los otros no, los otros son aristócratas. Ahí está. Además. Claro, entonces cuando ya se empieza a producir esta crisis de la polis, sí. Porque realmente, volviendo también a lo de la templanza, el equilibrio, etcétera, la polis, o sea, la democracia, el sistema democrático no se había contemplado solo como
como un acceso de los ciudadanos a las magistraturas, sino también como un sistema de equilibrio entre ricos y pobres. O sea, se había planteado así, de hecho, como decía antes, Solón lo había orientado así, ¿no? Entonces, es una crisis en muchos sentidos, porque también sabemos que el contexto bélico ya no les es favorable, etcétera, ¿no? Pero una de las razones es lo intelectual, empiezan a surgir estas corrientes de individualistas, egoístas, hedonistas, que ya no tienen en cuenta esa virtud cívica, y se produce el fenómeno este que llaman de la estasis, ¿no? Que es que surge otra vez el espíritu de facción. O sea, lo que la polis en principio había desarticulado, que era el interés de cada uno egoísta en pos de un interés colectivo, ahora se hunde. Entonces ahora vuelven a surgir las facciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí está donde están estos filósofos de los que hablamos. Sí, aunque ellos son antipolítica, por ejemplo. O sea, ellos reniegan directamente de la Claro. política, no es que se posicionen claramente en una postura. Que tampoco son del todo individualistas, porque yo creo que el filósofo que mejor habla de la amistad es Epicuro, por ejemplo. Y es una condición también, el máximo placer para Epicuro es la amistad también. Tiene un, Claro, sí, sí. muy importante sobre eso. ¿Del menor? ¿Queréis hablar? Tampoco. Yo no lo Está feo que se encarga de dirigirla hoy lo diga, pero no me ha dado tiempo a leerla. No, porque estaba leyendo este y no... Yo me lo olvido mucho. Y bueno, pues es Platón por ahí. La pregunta es si se puede aprender, si se puede enseñar o no la virtud. Y luego pues las típicas triquiñuelas de Sócrates de no, esto no es así, pero pregúntate esto. Con muy cortito se puede leer. Sí, sí, también, sí. O sea que no es, quizás no tenga mucha chicha, no tanta como el libro de Aristóteles, pero sí que tenía, sobre todo comparativamente. Pero no digo mucho porque no me preparo muy bien los libros. Yo no me cayó en selectividad, pero no. Bueno, no me cayó, pero caía en selectividad, ahora se trabaja Fiedón. Que es un diálogo de juventud, con lo cual es muy socrático. Los diálogos de juventud son casi una reproducción, supuestamente, De vamos. eso creo que Platón casi ni habla. No habla. No, Platón nunca habla. En principio es Sócrates, Platón siempre. nunca habla. Siempre Sócrates es su portavoz, siempre. Lo que pasa es que primero reproduce a Sócrates en sus diálogos de juventud, luego en la madurez utiliza a Sócrates para decir lo que piensa. Y luego ya en la última fase es cuando se replantea todas sus propias ideas, digamos. Pero siempre habla por boca de su maestro. Que de hecho, hablando de la decadencia de la democracia, yo de verdad creo, o sea, así como están los presocráticos y el giro con Sócrates, creo que Sócrates es el Jesucristo también en ese sentido de la época antigua, y que la crisis de la democracia, ya la desintegración total de la democracia, viene con la condena a muerte Claro. por parte de la democracia de Sócrates, que era el maestro de Platón. Y a partir de ahí, bueno, hay un escrito de Vejer de Platón, que es la Carta Séptima, que es una autobiografía, donde decide que ¿cómo decirlo? Que a partir de ese desengaño tan absoluto que tiene con la política, bueno, va a orientar todo su pensamiento a tratar de descifrar qué es la justicia. Y de hecho yo que acabo de hacer la oposición, el tema de Platón en la oposición, no era, o sea, así como Aristóteles era el concepto de la naturaleza en Aristóteles, en Platón era el concepto de justicia, era el tema, ¿no? Y a partir de la justicia tú tenías que explicar a todo Platón, y justamente era porque el fin último para Platón, según la perspectiva, digamos, de por lo menos lo que nos esperaban que hiciéramos los opositores, era demostrar cómo la justicia era lo que orientó toda su teoría de las ideas también. O sea que al final detrás de todo estaban un poco en buscar un sistema de justicia. Y es casi que los pensadores más exitosos a la hora de conseguir un sistema, por lo tanto sin tener una mayor seguridad de sí mismos, son los que finalmente acaban desarrollando un pensamiento político más profundo. O sea, más sistemático. Sí, es una intuición que tengo. Los que llegan a un mejor sistema, a un sistema, sí, a formalizar y a tener sus conceptos. Es una buena tesis. Porque si Kant y Hegel, por ejemplo, que son los más sistemáticos, o de los más, sí que tienen ese... O los que tengan un sentido de certeza sobre algunas cuestiones. No lo sé. Igual por la incertidumbre del resto de la sociedad, No lo sé. que necesitamos atarnos a ideas de terceros. Hombre, quizá Aristóteles, haciendo esa definición de tantas cosas que hace durante todo el libro, esto es así, el carácter es esto y esto es esto,
quizá por eso luego se le toma como referente después, quiero decir, quien toma a la Iglesia bebe de Aristóteles, por ejemplo, porque muy claro, es como una serie de reglas, una serie de esto lo Sí, un manual cívico. Sí, un manual, entonces eso es mucho más fácil de entender que por ejemplo Platón. Que bueno, la absorción de los griegos por la parte de la Iglesia tuvo como dos fases, que fue San Agustín, cogió a Platón y Santo Tomás cogió a Aristóteles. Porque Aristóteles estaba ahí todo el rato, pero no sabíamos qué hacer con él, y al final llegó Aristóteles, Santo Tomás. Sí, digamos que lo homologó a la tradición cristiana. Apto. Sí, sí. A mí me ha parecido, bueno, a mí me fascinó la primera vez que leí a la ética de Aristóteles, me pareció como una revelación, en el sentido de que ponía muchos elementos, y aquello de la virtud, el término medio, me pareció fascinante. Pero yo creo que es un texto que ha envejecido mal en el sentido de que... No es una peli de los 80, ¿no? pero Aristóteles ha estado siempre muy presente. Pero Aristóteles ha costado... No, pero me refiero en el sentido de que todavía yo creo que la sociedad predomina mucho el tema de la razón. O sea, la razón constituye pues, la plataforma base yo diría que de cualquier cosa. Y un poco en la línea de lo que tú decías, pero yo no soy lacaniano en absoluto, de hecho no me gusta Lacan, pero sí creo bastante en el inconsciente de Freud, sin llegar a creer en Freud. Yo creo que ese peso que ha tenido, por ejemplo, en la definición de lo que es el hombre. El hombre es un animal racional, aristotélico toda la vida, o sea, durante el siglo XX lo hemos llevado. Yo creo que es donde está, digamos, la puerta falsa, y es que... si hay algo, y los últimos estudios, la filosofía es una herramienta más dentro del pensamiento, pero el pensamiento es multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, yo apelo también a la psicología, a la sociología, a la antropología, y en ese sentido, de las últimas cuestiones que he estado leyendo y demás, hacía referencia a que realmente es que no somos ni racionales. Es decir, que hay un inconsciente que está por décimas de segundos instruyendo a la razón de lo que tiene que decir. Es decir, nosotros nos creemos lo que no somos, pero en el fondo el inconsciente es quien maneja por detrás no cualquier aspecto de la vida, sino todos los aspectos, incluso la propia razón. Con lo cual, el mero hecho de plantearnos cómo es esta ética, cualquiera de los dos libros, el sustrato de la razón como un elemento fundamental, pues evidentemente ahí es donde me refiero que ha envejecido mal, porque si lo otro, es decir, si somos producto de nuestro inconsciente y no de la razón, desde luego no tiene sentido ninguno de estos libros, o sea, da exactamente lo mismo. Y eso lo hago referencia ya no solo a la ética, sino a cualquier aspecto de la vida, o sea, nos estamos construyendo, armando esquemas de cualquier aspecto que realmente en el fondo es inconsciente y seguramente el inconsciente... Pero esto, ¿sabes, David? Que o sea, es así absolutamente, y de hecho uno de los presupuestos de Aristóteles no es solo el zoon politikon, sino el animal racional. O sea, parte de un presupuesto es que el animal es racional, ¿no? Pero bueno, también tú eres economista, por ejemplo, y sabes que la crítica a este supuesto homo economicus, o homo que solo se dirige por la racionalización y por el cálculo de costes y beneficios, es mucho anterior. O sea, este paradigma del homo económico ya está muy denostado. Y no en vano, o sea, creo que tienes absolutamente razón, y yo también ahí siempre encuentro un poco de interés en Freud, ¿no? Porque aunque no compartas, digamos, toda su cosmovisión respecto a todos los temas, o sea, el hacer hincapié en el que, y esto también lo hizo Nietzsche más o menos paralelamente, ¿no? El hacer hincapié de que gran parte de nuestras acciones tienen otros motivos opuestos o distintos de la razón, creo que es importante. Pero claro, al mismo tiempo, ¿cómo racionalizas, cómo por ejemplo haces una teoría operativa sobre la política, sobre la economía, tal? O sea, yo creo que tiene sentido que haya una ortodoxia para que pueda haber una heterodoxia, me refiero. Igual en la economía, me parece, ¿sabes? Sí, yo lo entiendo, pero... al revés. Yo pienso que hace falta, lo que le falta a la política para funcionar es empezar a tener en cuenta todo esto. Sí, pero tenerlo en cuenta, pero a partir del modelo, ser capaz más o menos de incorporarlo, aunque a veces es incompatible. Porque yo, por ejemplo, en economía lo encuentro, ¿no? O sea, la gente es muy crítica con la economía ortodoxa y normal, porque tiene una serie de presupuestos que directamente o no se dan en la realidad, o son ficticios, o son puntuales.
pero yo creo que es un buen punto de partida para luego a eso incorporarlo y matizar. Oye, mira, que es que muchas veces no elegimos así. O, entonces, yo lo veo un poco así. Pero si no se pone en la tele, o sea, el mercado y la publicidad, por supuesto que la gestión política integra el inconsciente, lo tiene integradísimo, sí, claro. solo que para vender los productos. No lo tiene integrado para buscar un bien común para nada. Lo siento, pero a mí me parece que precisamente nuestro capitalismo se caracteriza por haber leído a Freud de puta madre y dedicarse a ofrecer productos que satisfacen las necesidades sublimadas a través de lo que te da. Que esto es el antiedipo, hombre. No sé si conocéis un documental que está en 4 partes que se llama El siglo del yo, que creo que es del el yerno de Freud. Lucian Freud se llama. Puede ser, sí, de cómo... Lucian Freud es el pintor. Pues lo recomiendo, que son 4 horas, el siglo del yo, creo. Si no es así, luego os lo digo por el grupo. Y eso toda la apelación al sentimiento subconsciente para cubrir ciertas cosas y con la publicidad, claro. Y para que la publicidad te llame a no a la funcionalidad de un producto, sino a todos esos instintos. Sí, es precisamente a mí cuando me entró la crisis. El capitalismo sí que mejor ha sabido entender algo que hay en el ser humano, en la saciabilidad, evidentemente. Ha sabido explotar, por eso es imbatible, o sea, porque finalmente es el único que ha captado verdaderamente algo de la conducta humana. Pero probablemente inconscientemente. Quiero decir, no... No, claro, yo no creo que haya leído a Freud. No, pero porque tampoco hay un... No, pero no hay un demiurgo. Yo no creo que haya un demiurgo, o sea, yo creo que al final es... No somos demiurgos, somos sociólogos. O sea, pues lo digo, yo estudié sociología y tengo una compañera que se dedica a estudios de mercado y hace esto. Y vamos, es que entendimos a Freud juntos. O sea, es una compañera que yo... Pero el capitalismo surge mucho, o sea, que decir, yo creo que surge de una manera espontánea, luego de hecho el capitalismo surge en el siglo XVI, más o menos. Sí, pero hablamos del actual y El yo hablo de neoliberalismo. yo hablo de... digamos la vida publicitaria si queréis el consumista. consumismo, si queréis lo llamamos consumismo, el capitalismo consumista. Además que es que constantemente en la tele es eso, pienso en cualquier anuncio de coches, de vive la experiencia, no sé qué, y sale tu familia, y sale no sé qué, sale no sé cuántos. Yo ahí siempre veo a Freud saltándome a los ojos muy a saco, entonces lo han... O sea, la neurociencia ahora eso es la base de la publicidad. Estímulo súper normal. Es lo contrario, es la negación del inconsciente, es la idea de que todo está ya predeterminado genéticamente. Antonio Damasio, que también va mucho por lo que tú has dicho, no se plantea el problema del subconsciente, el inconsciente como tal, freudianamente, pero sí dice que nuestras emociones modulan nuestras ideas racionales y que creamos tener ideas racionales a partir de emociones que están funcionando en un nivel inferior o en otro nivel. O sea que yo creo que la neurociencia sí está trabajando. La fuerza de la racionalización para mí sí que es brutal. Esto que ahora se llama relato y nuestra necesidad de un sentido, que bueno, Aristóteles lo encuentra en el fin político y bueno, esto también juega la publicidad. Mira, me ha venido a la cabeza una anécdota, pero hace un montón de años estaba haciendo una entrevista para esto de Telefónica, que llamas y agobias a las personas para venderles algo. Y me acuerdo que nos formaban un poco en un cursillo previo y nos decían, a ver, la gente tiene necesidad de móviles, bueno, cada uno decía una cosa, muchos decían que sí, dicen, no, lo que la gente tiene, vamos, pero desde el principio y arraigado, es la necesidad de comunicación, que va cambiando con la forma, y como ahora la forma es con el móvil, es lo que les vamos a vender, pero no porque usted necesite un móvil, pero apelar a lo que está por debajo de verdad, ¿no? Que es la comunicación necesaria y luego ya con esta forma que ha tomado ahora, pero sí que vamos, manejar estos conceptos de necesidades individuales, subjetivas y nos las comunicamos. Yo es que ahí me pondría Foucaultiano casi directamente. El poder consiste en la gestión de esas sublimaciones. Eso es el poder. Yo no creo que sea otra cosa, por eso digo que ahí me entró mi crisis de antiguo anticapitalista y que luego dije, hostia, que quiero luchar contra el poder, pero es que igual el ser humano es connatural al poder, entonces ahí, no sé, sigo teniendo un dilema, no diría así con lo... Y es que justo ahí... El capitalismo es la realización de nuestros sueños, ese es el problema, no es algo que... No has tenido eso, ese es el problema, luchamos contra nuestros propios sueños realizados. Es la posibilidad de que no haya clases sociales y que el dinero lo maneje todo, de que de no tener que empatizar con alguien, simplemente le pagas para que te haga una obra en casa y ya no tienes que ser su amigo ni darle una gallina ni hacer problemas. O sea, el dinero es
y el capitalismo y el modelo de intercambio es la realización de nuestros sueños. A lo mejor era de los sueños de hace 200 años y ahora está intentando crear nuevos sueños con la publicidad y demás. Pero es una culminación. Justo lo que ha comentado Miguel, o sea, es Foucault, pero más en general cualquier igual postestructuralista, ¿no? Pero yo lo veo absolutamente... Y ahí yo también me entró, digamos, mi crisis, pero al contrario, ¿no? De la idea del liberal, el libre mercado a tope... Claro, la individualidad de cada uno, en un poco sentido kantiano, ¿no? Yo domino a mí mismo y yo quiero esto y con lo cual el mercado me persigue, me permite conseguirlo, cuando igual, digamos, es el propio sistema mercantil que te está... no hay que personificarlo como una entidad, ¿no? Pero que te está ya incitando a determinadas acciones, con lo cual esta libertad al final es mucho... O sea, esto también es un poco Nietzsche, o sea, que te puedes ir antes incluso, ¿no? De la racionalidad o la voluntariedad, más bien la palabra, está muchas veces ausente en muchas de las cosas que pensamos que está, ¿no? Y por ejemplo aquí, es que yo le daría un libro de Foucault a, yo que sé, a Juan Ramón Rayo o a toda esta gente, el Juan de Mariana, porque es una concepción del poder tan limitada la que tienen, una concepción del poder tan precisamente liberal, clásica del Estado, es el que personifica el poder. Coño, estamos en una sociedad de masas y de capitalismo postindustrial en el que el poder está, vamos, diseñado. Antes, por supuesto, no solo el poder nunca ha sido solo el poder del Estado, ¿no? Ha estado en muchas maneras, o ha sido el poder del Estado a través de muchos medios, pero es que el poder, digamos, atomizado, ¿no? Insertado a nosotros mismos, que esto es lo más digamos, efectivo, ¿no? Que el poder lo tenemos incorporado y el mercado favorece mucho esto. Entonces ahí es donde se cae un poco. Es que siguen manejando una idea de libertad que es absolutamente, ¿no? O sea, que un pueril. Sí. O sea, es el homo económico también, de cierto modo, por mucho que digan que no, ¿sabes? Pero entonces ahí veo esa limitación, que es que una concepción del poder mucho más plural y más... Porque es que es así, es que está por todos lados. Sí. O también te pusiera cómo se construyen los saberes, ¿no? Pero vamos, el caso que has puesto tú del mismo estudio de mercado ya lo revela, ¿no? Sí, yo también quería contestar a David, porque yo sí que creo que tiene cabida el inconsciente, las pulsiones y otras facetas humanas no estrictamente racionales en el libro, porque yo, según yo lo entiendo, la particularidad precisamente de la apuesta de Aristóteles es esa, es que él dice, claro que hay pasiones, hay disposiciones, hay modos de ser, y tiene una ultracategorización súper fragmentada, dice, pero la mejor es la racional. Es decir, él sí entiende que el ser humano a veces busca el mero placer y tal. Lo que es que esa opción, de hecho yo creo que sus éticas se escriben para luchar contra esa opción. Es decir, que en realidad es una represión muy tradicional que caracteriza nuestra cultura, la lucha de la razón contra la emoción o de, yo qué sé, como lo queramos llamar, y sí que está aquí, sí que... Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, lo que quiero decir es que se ha primado demasiado a la razón en contra de ese inconsciente que es, en definitiva, aunque no le pusieran la palabra, lo que estaban hablando de alguna forma, esas pasiones, le puedes modificar, condicionar como quieras, pero de alguna forma late eso. Yo lo que me refiero es que ni siquiera la razón tiene prevalencia. Y un ejemplo muy claro es que el otro día, por ejemplo, leía, una persona tiene un accidente de coche y sufre problemas neurológicos y una parte de su cerebro ha sido afectado y resulta que razona perfectamente bien, pero carece de emociones. Pues esa misma persona había perdido su rumbo en la vida. Es decir, necesitamos de la emoción y lo que esta detrás se esconde, llámalo inconsciente, llámalo ibris, como lo quieras llamar, pero necesitamos de una emoción. No, perdona. Necesitamos de una emoción para encontrar una especie de guía, de norte, en nuestro día a día. Eso es a lo que me refiero. Yo no estaba negando el libro en sí, en los aspectos que tocaba o no tocaba. Lo he leído y por supuesto que hace referencia a ello. Es sencillamente esa primacía. Incluso, ¿qué te voy a decir? No hace falta ni siquiera los tiempos griegos, sino pasa la ilustración. Y la ilustración es que solo te hablan de la razón. Y yo creo que esa racionalidad excesiva es súper negativa para nuestra sociedad. Y se observa en ese sentido que necesitamos una especie de rumbo que nos orienta, aunque sea absurdo. Yo no sé lo que se esconde detrás de todo eso, pero ese rumbo nos hace proseguir. Yo entiendo... Es a lo que me refiero. Yo entiendo lo contrario. Yo lo que tú dices lo entiendo en el sentido, joder, la racionalidad te dice, vale, tengo que hacer esto por esto. Y
con estas consecuencias que yo quiero, pero no dan motivos. O sea, hago esto porque es justo, pero ¿por qué es justo? Porque detrás de la idea de justicia se esconden unas emociones que yo considero que son buenas y que hacen que algo sea justo. Entonces quizás sí que tiene que ir un poco más. Se puede armonizar un poco con el emotivismo moral, por ejemplo. Tenemos una tendencia afectiva hacia lo que consideramos justo, por ejemplo. Yo estoy ligeramente en contra, es decir, Aristóteles, para empezar, no dice que seamos solo seres racionales. Él dice que es lo que hemos dicho ya, que es un aspecto muy importante y que además es el único que puede contribuir a alcanzar definitivamente la felicidad. Fíjate que a mí esto me parece lo más interesante, que es que en realidad escapar de las emociones y escapar de las pasiones es también escapar a la inmanencia de actuar como actuarías, si eso es posible, si solo fueses un ser emocional y solo fueses un ser pasional. Socialmente sería una cosa totalmente inmanente, de modo que el progreso o el avance o la historia, la idea de la historia, sería totalmente imposible. Entonces, aunque tal vez haya sido un cobarde Aristóteles al no explorar, le tocó a Freud hacerlo, ¿vale? Aunque haya sido un cobarde al no explorar ese aspecto, me sigue pareciendo que para el momento histórico aquel, precisamente, dado el contexto que nos ha explicado Víctor, de tratar de trascender aquella individualidad salvaje que luego, vale, criticó Nietzsche, pero también me parece, y aunque sea masoquista, porque en realidad lo que hace es masoquista Aristóteles, porque incluso cuando hay extremos tienes que elegir el que sea más complicado, y siempre es hacer lo que sea más difícil, pero a mí eso me parece también el mérito de ese pensamiento, o sea, un mérito relativo, por supuesto, y que no habría que aspirar a adoptarlo 100%, si al final estamos pensando siempre en estos libros en términos de si sería aplicable hoy o no. Y tampoco no me parece ni siquiera la pregunta más importante. Igual sí, en un aspecto. O igual ya estamos saturados de Aristóteles, que puede ser la otra opción. Pero yo creo que hay que entenderlo en eso, en el contexto y sobre todo la idea de que, vale, el recurso a decir, no, es que somos también seres pasionales y no sé qué, y tenemos que seguir a nuestro inconsciente, pero al final eso no deja de ser verborrea. Que alguien se ponga a ser inconsciente, es mucho más complicado que casi que ponerte a pensar y cómo hacer las cosas, no lo sé. El inconsciente al final es la pulsión de muerte, más vale que el inconsciente también Claro, lo tengas un claro, poco a raya claro. si quieres vivir bien. O sea, a mí una cosa, perdón si puedo intervenir, Sí, perdón. interesante sobre lo que estaba, David. sobre lo que estaba diciendo David, del absurdo, que yo creo que es algo de Freud que también tiene ya Schopenhauer, que por eso a Freud le gustaba Schopenhauer, es que detecta algo Schopenhauer, que también plantea Freud, de la falta en ser casi ontológica en el ser humano, que por eso hablábamos de la necesidad del sentido. O sea, el que hay una falta de sentido previo, el animal viene con todo el pack de instintos en el que parece que sabe exactamente como un manual de instrucciones. La inmanencia de la que... La inmanencia, exacto, y el ser humano está casi condenado a la trascendencia, en el sentido de que no tiene, ni siquiera es que sea algo que lo degrade, es que no tiene ni siquiera esa posibilidad, porque tiene que ver con, según Lacan, con cómo el lenguaje nos atraviesa, pero cuando el lenguaje nos atraviesa nos muerde. Exacto. Y nos arrebata una parte de nuestra naturaleza, en el que ya nada es natural, ya todo está atravesado por el lenguaje. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa falta en ser, que por otro lado es imposible de saturar, de suturar, de que siempre va a estar ahí, lo que el capitalismo alimenta, lo que hace que el ser humano busque este concepto de racionalidad, que no deja de ser una intuición, porque la propia racionalidad, y eso es muy Foucaultiano, no se mantiene inmutable a lo largo de la historia, sino que se va transformando, y lo que es irracional en un contexto, como decir que las mujeres están por debajo del buey casi, es irracional en otra época, incluso la razón ilustrada. Entonces yo creo que todo eso es una necesidad del ser humano de aferrarse a algo que le pueda dar un cierto sentido a algo que es imposible al final de colmar en el ser humano, y es que siempre va a haber una falta. Casi mejor que lo asumamos y que tiene que ver con todos estos manuales de autoayuda, la búsqueda de la felicidad, que casi se ha convertido en un imperativo social en nuestra época, ¿no? Y es como, hay que ser feliz, que agobio. Y si no eres feliz, además de que no te sientes bien, siéntete una mierda, porque hay que ser feliz y es tu obligación ser feliz. Igual era más fácil ser creyente, ¿no? Que todos estos, que tener tu destino más fácil y más fijo que... Hay una cosa que has dicho, que has dicho, la razón es como un instrumento para el progreso, porque hace que te esfuerces en conseguir lo que es más difícil.
o algo así, has querido decir. No exactamente, no en ese sentido de utilidad, sino que es lo que es, quería decirlo más o menos como lo has explicado tú, en el sentido de la trascendencia, de que esto sencillamente es un intento para trascender, no deja de ser un intento, y al final puedes valorarlo desde esa forma meta, que es lo que estamos diciendo, de búsqueda de sentido de trascendencia, o de una forma interna al libro, si es coherente lo que dice, lo que no dice, y si hay lagunas, si es necesario integrarlas. A eso me refería. Y que la razón en realidad es una forma, o una maldición, o una bendición, yo qué sé, pero que forma parte de eso y que también es consustancial al ser humano. Yo es que lo veo, también lo que decía antes de la necesidad de una ortodoxia lo decía también un poco en este sentido, o sea, es que Manu, y tú lo habéis dicho muy bien, o sea, sí, en efecto puede ser una ilusión, pero es una ilusión operativa y necesaria. Es una ilusión operativa. O sea, es que si lo queréis también, como dice Manu, un mal necesario, bien, pero es que al fin y al cabo, es que me parece que de la pulsión se puede construir bastante poco. Sí. O sea, quiero decir, es necesario que luego venga un crítico o un Nietzsche que te diga, oye, ¿sabéis? O sea, sois unos mojigatos, simplemente habéis acatado un puritanismo y realmente lo natural del hombre es cumplir su voluntad, allá donde quiera, ¿no? Pero bueno, pero al fin y al cabo, claro, porque al final una sociedad de superhombres, ¿cómo se armoniza? Entonces aquí el intento aristotélico de decir las pasiones están ahí, pero en cierto modo se necesita esta ilusión de la razón que las armonice, pues es que claro, la sociabilidad al final si no igual resulta imposible, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo lo que quiero decir es que la razón como tal que estoy totalmente de acuerdo contigo. La única herramienta que conocemos y nos guste o no la tenemos que utilizar. O sea, es que eso... Hay por ejemplo un libro que está bastante bien de Luis Racionero que se llama Filosofías Underground, que precisamente critica esta idea, ¿no?, de que la tradición occidental filosófica siempre ha primado la razón y que hay otras posibilidades, y va también pues, a la filosofía oriental con un poco Germán Hesse y tal, hay muchas otras maneras de concebirlo, ¿no? Pero bueno, al final, claro, es un poco... Yo quizá para echar más leña al fuego, yo también diría que cuidado, porque a veces el tema de la razón, es decir, podemos ver, o sea, a veces, más que, sabes que yo como confuciano suscribo casi a pie juntillas esto, de que la excesiva razón o la razón instrumental que decimos es tal, pero a veces me da ganas de ponerme más marxiano. Es decir, ¿no será que el capitalismo es la legitimación ideológica de la pulsión de la clase alta satisfecha? Porque es eso, luego sí, satisfecha, o sea, y me refiero en particular a la amnistía fiscal. O sea, dándonos un dato súper... parece, no es una frivolidad, pero claro, es que en el momento en el cual utilizas la ley de una manera racional, sino para satisfacer los intereses particulares de una determinada clase social, eso es irracional. Es irracional desde aquí incluso. O sea, el propio Aristóteles dice que tenemos la fraternidad, antes habéis hablado de la amistad y tal, es el valor ilustre de la fraternidad, yo creo que es heredero de esto. Se olvida eso... Eso en realidad era la propiedad. La fraternidad lo metieron después, ¿no? Que era igualdad, libertad y propiedad. Ah, vale, bueno. Sí, sí, tú ves la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos inalienables son libertad, seguridad, propiedad y la otra era protección contra la tiranía. Pero sí, la fraternidad efectivamente viene después. Eso son los cabrones, me acabé de decir que los reyes magos no existían. Bueno, pues sí, son las 2, como vayamos 2 horas casi, o sea que si queréis... Podemos dejarlo aquí, ya está. Hablando de pulsiones, ¿qué hambre? ¡A comer!